colombiano que hoy nos visita como candidato presidencial o candidato. Tenemos un total de 10 colombianos y colombianas que están en la invitación de la SAC para venir a conversar, para venir a escuchar sus planteamientos, por supuesto, para resolver las inquietudes que tenga la gente, no solamente sobre el tema del campo colombiano, sino en general sobre los asuntos que son importantes pues, para todos los colombianos a la hora de ir a las urnas en la visión nacional de nuestro país, de las relaciones internacionales con los países, de la economía y en general los temas que usted quiera tratar. La mecánica, estamos aquí en este auditorio, tenemos también Facebook Live y a través de las redes sociales conectados a muchas personas y lo que hemos planteado es, usted se toma su tiempo, tenemos una hora y media aquí para echar su cuerpo como conversamos previamente y también para dar lugar a las preguntas y respuestas, pues si quieren dar lugar a las preguntas y respuestas, pues también estamos listos desde la presidencia de la SAC. Antes de empezar y nuevamente darle la bienvenida al senador Robledo, quisiera hacer una referencia sobre él. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo era presidente de la Federación Nacional de Agricultores de Colombia, FENAVI, y estábamos en las negociaciones del TLC. Y él fue un defensor de la causa de los trozos del pueblo en el TLC. Y ya seguramente él les contará por qué. De la misma manera, tuve la oportunidad de trabajar de la mano en el Congreso de la República, nosotros desde el lado gremial, en las diferentes reformas tributarias que los diferentes gobiernos que nos tocaron fueron llevando al Congreso y con el apoyo de muchas bancadas, pero aquí expreso la posición que tuvo el senador Robledo en esos escenarios, defendiendo las estructuras tributarias para el sector agropecuario colombiano, buscando mantener la exención de los bienes de la canasta básica y por supuesto la posibilidad de la devolución del IVA en los productos que van a sacar en las cadenas de producción. Y como lo dije cuando vino el senador Duque, son totalmente distintos en su forma de pensar y ese es el ejercicio que hemos querido hacer en la SAC, traer a quienes quieren aspirar a la presidencia de la República, tengamos la oportunidad de compartir y por supuesto de conversar dentro del máximo respeto a las posiciones políticas de cada quien y de nuevo, la regla de juego para los que se quedan y las personas que nos acompañan a la hora de hacer preguntas, no hagan opiniones, preguntas muy específicas para que el senador Robledo las pueda responder. El senador Robledo, esta es su cargo, lo mismo a la Sociedad de Agricultores de Colombia y usted queda aquí. Bueno, Pedro, ya mis agradecimientos por su amabilidad a la SAC, a la Sociedad de Agricultores de Colombia, también mis agradecimientos por esta posibilidad que me brindan de hablar esta tarde aquí. A todos ustedes, señoras y señores, también mis agradecimientos por acompañarnos. Bueno, yo voy a hacer una presentación que va a consistir, en primer término, una precisión que siempre hago en este tipo de salas, sobre qué tipo de agro veo yo y vemos en el foro. Mi posición también es la del foro. En segundo término, cómo vemos el agro de hoy, cuál es la situación del agro, y a mi juicio cuáles son las causas de que tengamos un agro total, problemas cosas en las que creo que todos estamos de acuerdo, que hay muchas dificultades. Y finalmente, un par de ideas sobre propuestas de qué deberíamos hacer para corregir tantas cosas que en el agro no están funcionando bien. Ese es como el esquema que les voy a presentar. Voy a hacer la presentación breve para que quede todo el tiempo. No voy a agotar todos los temas, por supuesto que no, pero y para que quede tiempo para que intercambiemos preguntas o comentarios sobre lo que está haciendo. Lo primero es esto. Mi posición de siempre, de toda mi vida, y es la posición del pueblo, es que nosotros creemos que el agro colombiano debe desarrollarse de lo que llamamos un modelo agrario del tipo dual. O sea, dos tipos de agro actuando los dos con las mismas condiciones. De una parte, campesinos e indígenas, nosotros pensamos que la economía campesina e indígena, que las prácticas son muy semejantes en la relación con la tierra, tienen mucho para aportar en un país como Colombia. Nosotros somos convencidos de eso, se puede demostrar de muchas maneras. Si están los practicantes sin ningún respeto
respaldo puede estar aportando entre el 60 o más por ciento de la producción agraria, hasta el 70, hasta el 80, ¿sí? Del total de la producción, ¿qué tal de la respaldada? Entonces, de una parte, campesinos e indígenas, campesinos e indígenas pues con sus características de hombres libres, y en segundo término, producción empresarial, con ganaderos, con obreros agrícolas, obreros agrícolas con garantías locales, y todos también respaldados por el Estado, protegidos por el Estado. O sea, ese modelo agrario debe ser un modelo agrario protegido por el Estado. No hay en ningún sitio del mundo sin protección del Estado. Ese cuento no nos lo echen más porque ya no lo saben de memoria. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. O sea, lo estoy resumiendo en una frase que se va a aplicar a todo el pueblo, pero especialmente aquí. El sol tiene que salir para todos en el sector. Esa es, digamos, nuestra posición. Pensamos que hay cómo compartir sin necesidad pues, de armar contradicciones insolubles y ese tipo de cosas, que aquí cabemos todos. Colombia lo vamos a ver, tiene inclusive tierra de sobra. ¿Cómo permitir que un modelo como este pueda desarrollarse cada uno aportando a su manera, además, y siendo respetuosos de las distintas maneras? Un empresario no se puede volver campesino y un campesino no se puede volver indígena, son, digamos, factores de naturaleza diferente, pero eso no hace a uno, o sea, los hace diferentes, y dependiendo de las circunstancias pueden estar mejor unos y otros. Este árbol del tipo 2 tiene además un encanto. Es que si mejoramos las condiciones de vida en general de toda la gente del agro, y ahora voy a hablar sobre eso, pues vamos a mejorar la capacidad de compra de los colombianos, que es la base de la economía de cualquier país. La Colombia tiene algunos grandes problemas en general, no solo el agro, sino todo el país. Y es que tenemos un país que produce poca riqueza. O sea, nosotros tenemos un capitalismo, una economía de mercado de apenas $6.000 de producto per cápita. Eso es malísimo. En la base de todas nuestras tragedias está eso. Son $500 mensuales. Pues, para un ejemplo que es maravilloso, Argentina no todo, $13.000, pero hay países de 25.000, de 50.000, etc. Y este es un problema de país. Y tenemos demasiada pobreza. Y esa es parte de la crisis. Yo cada vez que veo a los lecheros con razón protestando, porque no tienen la condición de la leche, pienso, uy, ¿y cuántos millones de niños en Colombia que no toman leche? Si fuéramos capaces de juntar esas dos cosas, así fuera parcialmente, las cosas se mejorarían. Eso es aplicable a en todos los casos. Pero hagamos una idea, estamos en economía de mercado y capitalismo. La economía de mercado y el capitalismo no puede construirse bien en medio de la miseria. Las economías premodernas, las medievales, el feudalismo, operan en medio de la miseria más espantosa del capitalismo. Ustedes van a los países que funcionan mejor que Colombia y ustedes van a encontrar que los niveles de vida del pueblo son mejores. Y eso no es un problema, ese es parte de su éxito, porque eso es capacidad de compra. O sea, que no se nos olvide que en general, particularmente las gentes que viven ras con ras, no se les quedan unos centavos del bolsillo. O sea, volador hecho, volador quemado, se ganan un peso y se van y lo gastan, y eso dinamiza la economía. Estas son visiones generales. La segunda cosa que quiero mencionar es qué agro tenemos, cuál es nuestra realidad agraria, porque pues, hablar de qué se propone si no partimos de la base de qué es lo que tenemos, pues, no tiene mucho sentido. Yo solo decir que uno no va donde el médico a que el médico le diga dónde le duele, uno va donde el médico a que el médico le diga por qué le duele y cómo resolver sus problemas. Entonces este punto es bueno, ¿dónde están nuestros desajustes? ¿Dónde están nuestros problemas? Y las cifras son dramáticas. Estas son cifras todas oficiales, no sino cifras oficiales. El nivel promedio de ingreso de los trabajadores del sector rural es un tercio del salario mínimo legal. Esto es un desastre. Es un desastre. Un desastre social por los sufrimientos de sus compatriotas, pero lo repito, un desastre del mercado interno, que es el principal factor en general en todo el mundo de desarrollo de un país. Un país que no logra mejorar la capacidad de compra de su población no tiene cómo construir una economía. Ese cuento de que las exportaciones son lo fundamental no es cierto. Hay que exportar, es importante, pero lo principal es desarrollar la capacidad de compra de su propio país, más si uno tiene un país que no es un paísito pequeñito, sino que tenemos cerca de 50 millones de habitantes. Entonces aquí, una tragedia.
Segunda tragedia, el inmenso atraso en el sector agropecuario nacional. Este es un dato impresionante, este es del último censo. El acceso a los factores productivos, tierras, asistencia técnica, crédito y riego intrapredial. O sea, son muchas claves para poder producir. Tiene que tener tierra, tiene que tener asistencia técnica, crédito y tiene que tener agua. Entonces miren el dato. Ninguno de esos factores, el 63%, el 73% de la gente del campo no tiene acceso a nada. A uno de esos 4 factores, apenas el 21%. A 2 de esos factores, apenas el 9%. A 3 de esos factores, apenas el 4%. Y a todos, apenas el 2%. Sí, o sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la gente está trabajando en el campo, se está trabajando en el campo en medio de unas condiciones dramáticamente malas. Si usted no tiene agua, no tiene asistencia técnica, no tiene los factores de producción, no tiene crédito, ¿cómo hace? Entonces hay un sector muy pequeño y a mí no me molesta que haya quien no tenga todo esto, o sea, no es mi discusión. O sea, mi discusión es que algunos tengan más, mi discusión es que los trabajos tienen muy poco. Y finalmente así no podemos construir un país. Entonces, en lo que tiene que ver con el atraso productivo, o sea, tecnificación, asistencia técnica, o sea, los factores de modernidad del agro, y yo soy de los que creo que esa economía campesina también debe modernizarse, no se trata de hacerle pues, un punto a no tecnificar las cosas, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo en serio, y en esto en Colombia el fracaso. Veamos los fracasos que está, tierras. Entonces aquí tenemos 2 problemas. Uno, tenemos un índice de tierras, un Gini que se llama, de 0.88, que es muy malo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Índice de 1 es que una persona es la dueña de todo. Y índice de 0 es que cada uno tiene su pedacito. El pedacito, cada uno para que se puede o no se puede. Sí, pero cuando se empieza a acercar a uno, lo que empieza a decir es que aquí hay un nivel de concentración de la tierra grande. Y eso genera problemas, sobre todo si pasa lo que les voy a mencionar, que es la parte natural. Y es que un porcentaje inmenso de las tierras de calidad agrícola en Colombia no están en uso productivo. O sea, las cifras que manejamos son de 22 millones de hectáreas con tierras de calidad agrícola buena, o sea, digamos de las mejores tierras, apenas se usan en producción 7 millones de hectáreas. O sea, un tercio. Esta es, a mi juicio, la prueba reina de una cosa que ya he firmado en el distrito. Tenemos el peor modelo agrario del mundo. Porque el peor modelo agrario del mundo siempre será un modelo agrario que nos pone a producir la tierra. Sobre todo cuando tenemos tierras, tenemos agua. Colombia es un país rico en recursos hídricos y tenemos gente, nuestros campesinos, indígenas, empresarios, obreros agrícolas, son tan buenos como los mejores del mundo. Entonces, que uno tenga la tierra sin utilizar, sí es lo peor que le pueda pasar. Porque en todo no podemos explotar la tierra en discusiones. Alguien podría poner solo empresarios, otro podría decir solo campesinos, uno podría decir súper tecnificado, otro podría decir no, de tecnificación técnica, uno podría decir contra técnicos, otro podría decir super técnicos. Aquí hay mil debates y yo pues, creo que todos los debates tienen que hacerse y todas las teorías hay que mirarlas con respeto. Pero hay una cosa que sirve en todos, y es que la tierra debe. O sea, la tierra no puede seguir siendo como un lote del norte. Sí, claro, es un negocio, eso tampoco es un crimen, pues que sean como lotes del norte, lotes del norte urbano, pero sí es una pérdida social de proporciones mayúsculas, porque no estamos haciendo con la tierra lo que deberíamos hacer. Bueno, y esto hace más dramático este hecho de que estamos produciendo, hace más dramático esto de lo que voy a decir. Estamos importando en el 2016, llegamos. Esa es la oposición. Bueno, este sí es el drama mayor que explica o es explicado, porque esto hay también todo un debate, porque pasan tantas cosas, esto es parte de la discusión que hay que hacer, ¿por qué tenemos tantos líos cuando otros países tienen una situación distinta? Es que en el 2016 llegamos a importaciones de bienes agrarios de 12.7 millones de toneladas.
un país que produce como 30, o sea, estamos hablando, o sea, ya casi la mitad, estamos haciendo importaciones iguales a la mitad de lo que producimos. Uno, con este agravante, todos los bienes que podríamos producir, porque Colombia, por sus características de país tropical, puede producir de todo, con más o menos dificultades, pero podemos producir de todo. Los gringos, los europeos, hay cosas que no pueden producir así que quieran porque no se les permite estar en su mercado. Entonces aquí estamos teniendo lo que a mi juicio constituye el principal problema del agro nacional. Es que cuando a un agro, o sea, a ustedes, la gente del agro, le dicen, señores y señoras, ustedes sobran, no los necesitamos, este país puede funcionar sin ustedes. Esa sí es la amenazada del siglo, esa sí es la amenazada del siglo, porque hasta 1990 la tesis oficial es que no podíamos vivir sin agro porque esa era nuestra alimentación. Bueno, lo que se ha venido imponiendo en los hechos y en el discurso es que son. O sea, si se acaba el día de mañana el pollo, pues cualquiera deja de lograrse el problema, lo traemos en containers, refrigerados, al barato, que lo echan en cuenta. Y ahora se van con los precios, por eso. Que es lo que hoy nos está pasando. Nos está pasando en sectores enteros que ya desaparecieron. Cuando esto empezó, este martirologio de la apertura y del libre comercio, algunos dijimos, oigan, pilas, jugando una bandera, esto puede producir un desastre de proporciones. Y me dicen, no, este problema no sea tan exagerado, aquí no va a pasar nada. Bueno, pues ojalá no pase. Pero bueno, está pasando. O sea, se acabó el trigo, se acabó la cebada, el maíz está prácticamente desaparecido. Las amenazas, ahora voy a referir a eso sobre arroz, por ejemplo, bueno, en cereales eso es un desastre. Bueno, no voy a entrar en todos los detalles porque el tiempo no nos da, pero llamo la atención. Miren, en 1990 importábamos 446.000 toneladas y en el 2016 12.7 millones. O sea, las importaciones han crecido en 2.747%. Más grave aún, porque la teoría que nos echaron es que íbamos a invadir al mundo con nuestros productos. Bueno, lo que pasó fue que nos invadieron, como lo advertimos. Porque también es verdad que ¿cuál es el sector nuevo de exportación de Colombia? O sea, el sector importante nuevo de exportación de Colombia, el importante más nuevo es de hace 50 años, que son las flores. Pero el café y el banano son de hace más de 100 años. O sea, el fracaso de la política exportadora colombiana es absolutamente rotundo. Así echen cuentos. Y claro, siempre tienen un cuento, y los ministros o las ministras siempre tienen un cuento. Entonces, dicen las pitacas, que las uchugas, que el carambó. Pueden decir lo que sea, y a mí me encantaría que exportáramos mucho, no tengo una discusión con eso. Pero el problema es que los hechos nos dicen que llevamos 25 años con el cuento de que hay que invadir al mundo nuestros productos, y nosotros no invadimos y nos invadieron. Y ojo, no estamos más invadidos porque todavía los niveles de protección son altos. Todavía son altos. Aquí hay productos que los desgravaron por completo y está entrando de lleno, pero por ejemplo, en carne los niveles de protección son altos, sobre todo en carne de res y en pollo. En lácteos siguen siendo bastante altos, en arroz siguen siendo bastante altos. Pero ojo, la desgravación es un proceso. Ya lo han anunciado los pediatros, han dicho, el año entrante empieza la cosa dura, entramos, como se dice en hípica, en tierra derecha. O sea, bajando aranceles de verdad, y a 10 y 10 y 10. Y eso puede borrar del mapa de la red, lo puede borrar. Y puede generar una catástrofe ganadera, tanto en leche, sobre todo en leche, pero inclusive en carne. Y dependiendo de los vaivenes de los negocios internacionales y de los precios del dólar y cosas que han resistido, como por ejemplo la carne de cerdo, uno no sabe en qué momento ¿sí? Se le cambie digamos, las condiciones internacionales y lo quiebra. Estamos hablando con competidores que no son los aficionados en este asunto. O sea, estamos hablando de que los subsidios agrícolas gringos y europeos son del norte, en cada una de estas regiones, de 100.000 millones de dólares al año. Y si tienen que subirlos a 200.000, los suben, o a 300.000 o a lo que sea, pero ellos no van a permitir que su agro haga crisis, ni van a dejar de invadir al mundo. No nos hagamos ilusiones. Esto no es un juego. O sea, esto no es que da lo mismo quien gane, no. Esto es una pelea a muerte. Y miren las cosas que está acordando el gobierno. Yo pues no soy partidario de Trump,
pero hizo una cosa que de carambola, claro, la hace con un propósito turbio, pero de momento nos ayuda, y es que paró el TPP, el Trans-Pacific Partnership. ¿Qué era el TPP? Un acuerdo, un TLC, que no sabría nada menos que a los países tropicales del Asia. O sea, nos metían la competencia a unos duros, Tailandia, nos metía Indonesia, nos metía Malasia, nos metía Nueva Zelanda, nos metía Australia. Sobre esto hay documentos, o sea, es una masacre de azucareros, por ejemplo, y de palmeros, lo que hay si ese tratado se hubiera hecho. Entonces, afortunadamente, Trump, digamos, desmontó el TPP, pero ojo, no se acabó la amenaza. Lo que pasa es que la teoría de Trump es que es mejor para arreglar a los países no de 10 en 10, sino de 1 en 1. Y entonces lo que acaba de hacer el doctor Santos, ya nos anunció que a través de la Alianza del Pacífico, que es el DLC, guía hacia el Asia, entonces ya nos va a meter a Nueva Zelanda y Australia. Y Nueva Zelanda y Australia, en carnes y en lácteos, son terribles. ¿Y eso qué es lo que anuncia? Que tendrán en capilla, pues a Tailandia dentro de marzo. Esto es tan grave que pone, por ejemplo, en riesgo la palma, ¿quién creyera? Que ha sido uno de los productos de crecimiento importantes en los últimos años. Pero nada tiene que hacer Colombia contra la palma, malaria de Indonesia, eso lo sabemos todos. Ni tenemos nada que hacer con el azúcar tailandés. Ahora, si se hunde el azúcar, se va a la panela. Eso está ahí sostenido por ese acuerdo que hay de no pisarse muy duros las mangueras entre esos dos partes del negocio del caño. Pero si se hace crisis el azúcar, hace crisis la panela. Entonces, este es, a mi juicio, el principal problema del agro. Porque claro, aquí hay otro montón de líos. Tierras es uno de los líos. Bueno, tantas cosas que hay. Los países son complejos. Esto es como un barco y es lógico que la gente de los camarotes de los barcos peleen entre ellos, tengan líos y controversias y todo. Pero el problema que a la nos tiene que interesar a todos es que el barco no se hunda. Y que el capitán sea un buen capitán y no lo lleve con un arrecife. El sentido que tenemos en Colombia, ¿cuál es? Aquí antes sí trabaja todo el mundo en los camarotes lucha y los capitanes no responden por nada. Los capitanes son buenísimos para echar cuentos. Que es que ya vamos a exportar fresas. Como dice, bueno, ¿eso cómo es? No, pues no, es que son chéveres las fresas. Pues sí. ¿Y eso cómo se hace? Sí. Entonces, la gran genialidad de la política agraria es que importamos la leche, la carne, todo, ¿sí? El maíz, todo lo que consumimos, 50 millones de colombianos, y la genialidad de regalarle un anchuvo japonés. Sí, esa es la genialidad. Si ustedes no son capaces de vender un anchuvo japonés, entonces son unos ineficientes que no saben hacer las cosas. Y uno va y dice al gobierno, bueno, ¿y ustedes cómo ayudan? Y el gobierno dice, no, pues tampoco. Pues, ustedes son. ¿Y por qué digo que no ayudan? Porque ustedes miran la tasa de interés, los costos de los combustibles, los costos de la energía eléctrica, los costos del transporte, todos los costos, y el costo país nos mata. No se deben echar cuentos sobre eso. Si usted no tiene un buen costo país, no tiene nada que hacer en la competencia internacional. Eso lo explicó Darío Muno Naranjo, el presidente de la Junta Directiva de la ANDI, en 1990, cuando empezamos estos debates. Y él dijo, aquí lo que define la competencia internacional no es entre personas, entre productores, es entre países. O sea, cuando se estrellan 2 granos de maíz en el mercado internacional, lo que se estrellan son las potencias de cada uno de los países, incluidas las fuerzas armadas, porque si a los gringos les toca meter la trompa, también la meten. Pues a los gringos y a los europeos, esto no es un juego, no es un juego. Bueno, entonces, este es, digamos, en resumen, el lío que tenemos. O sea, estamos mal y se vienen tiempos peores. A nuestro juicio, eso. Bueno, ¿qué hacer frente a eso? ¿Qué hacer frente a eso? Pero bueno, digo primero esto. Esto no lo van a cambiar los acuerdos de La Habana. No lo cambian los acuerdos de La Habana. Ustedes saben que nosotros hemos sido partidarios de ese proceso de paz. En mi caso, por una razón que es bien obvia, yo creo que es mejor que haya menos gente armada en la ilegalidad en Colombia, que haya más gente armada, así de simple. No, a eso le podrá discutir 1000 cosas. Y se pueden escribir libros en contra de esos acuerdos. Pero desarmar a un montón de gente, o sea, que aumente el monopolio del Estado sobre la fuerza, a eso tenemos que aspirar todos. Todos. O sea, es que eso es como la barbarie que en el siglo XXI todavía estamos con el cuento de que todo lo que se le ocurre una genialidad, se mete una pistola al bolsillo y se pone que es que afanta a organizar las cosas. Bueno, eso que ha pasado en el proceso de paz, a nuestro juicio, en ese aspecto, es una ganancia grande.
Ahora, no se van a resolver los demás problemas nacionales, claro que no. Todas las violencias van a quedar ahí. Bueno, no se van a resolver los demás problemas nacionales, porque todavía que sigue gobernando Santos, imagínense, el lío en el que estamos, sí. Pero bueno, sigue la crisis agraria, la crisis industrial, sigue la pobreza, sigue, bueno, toda la corrupción profunda, todo eso va a seguir. ¿Qué dicen los acuerdos de La Habana? ¿A qué punto quiero referirme? No voy a entrar en detalles sobre esto, simplemente decir que no se cambian las cosas. El acuerdo de La Habana tiene, a mi juicio, un problema que es extremadamente grave en asuntos de agua, sí, que compagina con lo que he venido diciendo. Dice, el desarrollo rural integral, que es como se llama el conjunto de la política, se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado. O sea, sentenciamos a que todo se vea. Esto no se menciona, pero este es el punto. El acuerdo de La Habana, a mi juicio, y esto no lo digo como una crítica del acuerdo, o sea, para mí el acuerdo es suficientemente bueno si se produce ese desarme. No lo digo ni siquiera como una crítica. El acuerdo se adecua a todas las políticas que ha venido impulsando el gobierno nacional en todas las cosas, incluida esta que me parece tremendamente complicada. Ya hay otro par de asuntos sobre esto del acuerdo de La Habana. En mi caso yo he votado en contra dos de las leyes del fast track, la de innovación y la de adecuación de cosas. ¿Y por qué? Porque parte del debate agrario en Colombia es si al país, si vamos a sacar al Estado del respaldo de la economía y llenar de intermediarios los recursos del agro, o por el contrario lo que vamos es a no hacer eso. Ese es uno de los grandes debates agrarios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el acuerdo de innovación? Que cada centavo que el Estado se gaste en el agro va a tener un intermediario privado, seguramente una transnacional, que va a cobrar la comisión por operar esos recursos. Yo creo que eso es equivocado, porque eso es introducirle un costo nuevo a este asunto. O sea, es seguir trasladando rentas, riquezas generadas por el agro a intermediarios. Y yo no me opongo a que generar intermediarios, eso tampoco es el problema, pero yo sí estoy o sea, yo soy, por decirlo así, del bando de los productores. O sea, ese es yo milito ahí, ese es mi equipo, tanto en asuntos urbanos como rurales. Un país que no crea riqueza no tiene nada. Y es la primera pregunta que hay que hacerse en asuntos agrarios. Bueno, ¿queremos que en Colombia haya agro, sí o no? ¿Queremos que en Colombia haya industria, sí o no? Bueno, la pregunta parece impertinente, pero no, es muy pertinente. Porque es que lo que estamos viendo es que está desapareciendo el agro, que está desapareciendo la industria y no nos importa. El ministro que negoció el TLC con Estados Unidos me lo dijo en este debate. Senador, ¿hasta quién le ha dicho que Colombia tiene que producir sus alimentos? Si uno, me dijo, tiene petróleo y tiene carbón, con eso se consiguen los dólares y compran los alimentos. Esa es la política económica. Es la ultraespecialización en minería, y tampoco me opongo que haya minería, pero a mí no me pueden decir que aplaudan la minería mientras acaba con el agricultura. Es el tipo de realidades a las que estamos abocados, y eso, repito, no va a cambiar con ustedes. No va a cambiar con ustedes. ¿Cuál es la propuesta que estoy yo haciendo en este momento como candidato? Con esto voy a terminar para que dije que iba a ser lo más breve que pudiera para que intercambiemos. Lo primero, yo estoy absolutamente convencido, luego de 25 años de estudios cuidadosos, porque si hay un tema que yo he estudiado en mi vida, que es muy bueno, es este. Luego de 25 años de estudios y de hechos, de experiencia, aquí hay que concluir que en ambiente de TLC, no en ambiente de relaciones internacionales, yo no me pongo a hacer relaciones internacionales, lo discuto es un tipo de relación internacional. En ambiente de TLC no habrá agro en Colombia. Pues o será reducido a un mínimo, pero un mínimo de nada. Esa es mi conclusión. Inclusive sobre esto hay una cosa que salió en mi auxilio esta semana. Y es que los cafeteros que son el sector, también más exitoso del agro nacional, ya llevan un siglo con todos los días y todo, pero ahí van, ya han aportado mucho a este país y son exportadores. Acaban de hacer un foro internacional en Medellín. Vino gente como de 45 países. Brilló con su ausencia el ministro de Agricultura, increíble, pero en Colombia estamos, no estuvo. ¿Y cuál fue la gran conclusión que sacaron
los cafeteros del mundo entero, el ambiente internacional, o sea, las características de la globalización actual no le sirven al café y nos van a acabar. Y la explican de una manera muy simple. ¿Qué ha pasado desde el 89 que se rompió el Pacto Internacional del Café? Que cada vez más los intermediarios, los tostadores, o sea, los de allá, los que no son los productores, cogen un porcentaje mayor de la riqueza. Esa es la tragedia. Bueno, eso tiene otras muchas cosas, que no es tiempo, pero el fondo de los asuntos es, entonces, ¿qué acordar los cafeteros del mundo? Empezar un trabajo que es complejísimo, pero que yo creo que es en la dirección correcta, que es decirle al mundo, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, puede ser que la política mundial cafetera sea quebrar los productores, incluso todos están diciendo una cosa que es cierta, y si se acaba el café, ¿qué van a hacer todos los que viven de la intermediación? O sea, lo que mostraron ayer en la película, yo no lo vi, de las condiciones de trabajo de los campesinos vietnamitas, eso. O sea, esas personas están en condiciones de miseria parecidas a las de los campesinos colombianos de hace 50 o 80 o 90 años. Eso no se puede competir. Es imposible. Absolutamente imposible. Entonces, ¿qué empezó? Repito, cafeteros. Eso fue promovido por la Federación de Cafeteros, no por los de la oposición. Bueno, sentémonos a mirar qué vamos a hacer porque esto no da. Y si hay un país en riesgo es Colombia, por las características nacionales, por el tipo, digamos, inclusive por el propio producto per cápita, porque hay unos que son mejores que los colombianos para comprar a escala global. Entonces eso nos tiene en una situación tremendamente complicada. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Hay que renegociar los índices de comercio. Eso hay que decirlo con toda claridad. O sea, aquí no puede ser que se hace un acuerdo. El acuerdo resulta malo, pernicioso, y lo único que uno puede hacer es seguir con el acuerdo, ¿cierto? Usted se mueve ahí, ¿sí? Como el que va a comprar zapatos y pide un área, no sé, 40 y le quedan chiquitos y entonces se cortan los dedos porque pierde el zapato. No funciona eso. Hay que renegociarlo. O sea, si puede plantear el señor Trump que se puede renegociar un acuerdo con México, nosotros, ¿por qué no podemos plantear que renegociemos el Trump? Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Pues bueno, todo eso son cosas que hay que detallar. ¿Sí? Que es difícil, claro que es difícil, pero a mí que me den otra alternativa. Porque lo otro es que sigamos como vamos y vamos para una situación cada vez más difícil. Yo les hago a ustedes una pregunta, si dentro de 20, 30 o 50 años los gringos modifican la ingeniería genética del banano y siembran banano en la Florida, entonces también entregamos el banano. Y si el día de mañana montan cafetales en California, entonces también nos quedamos sin pagar. Porque lo único que nosotros podemos hacer en el mundo es ir abandonando cosas. Esta es una cosa que hay que reflexionar y es un punto duro del mundo. Dentro de esto menciono un par de cosas. El programa estamos desarrollando, la idea es oír opiniones y participaciones de muchas personas. Bueno, es obvio que hay que trabajar muy duro en crédito. O sea, el crédito no puede seguir siendo un bien exótico en el agro, ni las tasas de interés pueden ser las tasas que se están pagando. Hay que trabajar duro en ciencia. O sea, nosotros no podemos seguir haciendo agricultura en zonas tropicales con ciencia de zonas templadas, adaptando lo que podamos. Hay que trabajar muchísimo en asistencia técnica, hay que trabajar muchísimo en riego. Por ejemplo, uno de los líos de esa ley que voté en contra es que los nuevos distritos de riego quedan en manos de la iniciativa privada. Y es bien probable que la iniciativa privada no construya distritos de riego porque eso no es negocio, es un negocio muy difícil. Aquí hay un hecho escandaloso hoy en Colombia. Tenemos la represa de Ranchería, arriba en la sierra, que carga no sé cuántos miles de millones de metros cúbicos. Y abajo están las zonas donde están los pueblos a los que hay que llevar las aguas, para los acueductos, y una zona de un distrito de riego importante. Bueno, y el proyecto no se ha podido terminar, costó un buen cara, pero el proyecto no se ha podido terminar porque no han logrado que le cuadre el negocio al privado que monte el resto de la operación, el distrito y los acueductos. Y lo que dice el colombiano es que no les da el cierre financiero, oye, claro, no les da. Es que hay negocios donde no da el cierre financiero de la economía privada. Eso es un ABC del capitalismo. Y si el Estado no entra nadie. Entonces ahí tenemos el agro, el desierto abajo, la gente necesitando el agua para la agricultura, los valles muriéndose de sed, 9 pueblos de la Guajira muriéndose de sed, y el proyecto no se puede terminar porque no lo puede asumir el Estado. Así no puede ser. Y menos. Colombia es de los peores países del mundo en riego, pero de los peores, es escandaloso. Y en buena medida por esta política. Y sin agua, o sea, es de esas cosas que, o sea, agricultura sin agua, ¿cómo es?
Entonces, bueno, ahí hay toda una serie de cosas que tienen que ver con políticas de serio respaldo al sector agropecuario. Y he propuesto ya, yo no he hecho casi propuestas específicas, que esas son cosas que hay que ir desarrollando y meditando. O sea, yo sé muy bien para dónde quiero ir, o para dónde quiero que vaya Colombia. O sea, no sé, quiero que vamos para Barranquilla, pero llegar a Barranquilla tiene sus misterios, porque yo no escribo sobre hojas en blanco. Sí, aquí hay una serie de realidades con las que hay que trabajar, y eso ya es de detalle. Y a cualquiera que le toque la presidencia de la República le va a tocar como ganarse la rica al tigre, porque esto va así, y va a seguir así. Y va a seguir así, yo les muestro por acá, no porque el gobierno sea necesario, sino porque el modelo económico y social no funciona. No le funciona a nadie. Medio sobrevivimos 10 años, la década del 2000, no por el modelo económico, sino porque se dispararon los precios del petróleo y de los minerales. Nos ganamos la lotería minera, como dice Manifiesto. Eso no fue mérito de Colombia. Usted con petróleo a $150, pues está en la fiesta. Pero eso fue un chiripazo, y ese chiripazo se acabó. Y nadie lo ve que se repita. O sea, estamos en una encrucijada extremadamente grave. Hemos pasado estos últimos 3 o 4 años con deuda externa, estamos hasta aquí. Estamos al borde de perder la calificación del riesgo. Se puede disparar el dólar nuevamente. Y alguien dirá, no, si nos salvamos. No, se disparó la vez pasada y no nos salvamos. O sea, esto es bien complicado lo que está pasando. Y entonces he propuesto, les decía, la creación de un ministerio de la pequeña y mediana economía urbana y rural. O sea, dicho de otra manera, de las pymes empresariales, pero también se incluye allí la economía campesina y todas las formas menores. No porque yo esté en contra de que haya empresas grandes, esta tampoco es mi discusión. Pero yo sí no creo que sea una buena economía de mercado la ultraconcentración de la riqueza y de la producción. Yo creo que aquí debe salir el sol para todos. Entonces, muy bien que alguien tenga, no sé, los ingenios azucareros, que les vaya bien. Yo los he defendido y me ha costado ciertos dolores de cabeza defender a esos ingenios azucareros. Pero ¿y qué tiene de malo que haya un campesino o un pequeño empresario que tenga un transporte para ver cuál es el problema? ¿Sí? Esa es la gracia del asunto. ¿Sí? Entonces, y esto para que lo mediten los pequeños y medianos empresarios. En Colombia hay un discurso anticampesino, absurdo, porque el campesinado puede aportarle mucho a este país. Le ha aportado mucho y puede aportarle mucho más. Y ojo, ese discurso anticampesino, en un segundo, en una fracción de segundo, se vuelve discurso antipequeño y mediano empresario. O sea, repito, yo no me opongo a que haya empresas grandes, pero no podemos permitir que avance la teoría de que si usted no es una superempresa super inmensa, con un banquero a bordo, etc., entonces su empresa sobra y es un daño para la economía del país. Ese es un modelo económico, a mi juicio, que no le sirve a Colombia. Pero repito, esto es claro, o sea, no está haciendo ninguna propuesta que vaya contra la propiedad privada. La propuesta no es nacionalizar la economía, yo no he planteado eso. Pero sí necesitamos ver, bueno, qué correctivos se hacen, porque lo que hay no nos está funcionando. Por último, esto. Esta propuesta que estoy haciendo tiene pues como base que es la candidatura del Polo Democrático Alternativo. Yo soy del Polo. Ahí han pasado cosas que nos avergüenzan, pero yo sigo pensando que el programa del Polo es un programa democrático y correcto, y que las intenciones con lo que creamos eso es una buena intención. Y creo más en la política de partidos que en la de caudillos, que no hay mucho para escoger. O sea, uno le apunta a la política de partidos, o sea, de organizaciones que responden, que tienen programas, que se sabe quién es quién, que estamos hablando de un gobierno y dos gobiernos, tres gobiernos, porque aquí con un acto de magia no se va a arreglar la Colombia, o nos inventamos que caen los caudillos del cielo y ellos arreglan las cosas. Es un debate de la ciencia política, pero yo les digo cuál es mi punto de vista. Entonces, por eso estoy en lo que estoy. Pero la propuesta no es una propuesta, digamos, que se cierre en el polo, que se agote en el polo, ¿sí? Donde solo quepamos los del polo. Esa nunca ha sido nuestra idea. Esta es una propuesta que yo he llamado de convergencia nacional. Hubiera preferido llamarla de unidad nacional, pero como el Santos se tapoteó la frase, pues es lo que pensamos. Pero lo que pasa es que en este caso no la convergencia, la unidad sí es de verdad, porque ¿cuál es la unidad? Esto tampoco es un invento mío. Todos los países del mundo que han dado saltos en su desarrollo, los han dado a partir de un acuerdo de unidad nacional. Entonces miren Japón al final del siglo XIX, miren Corea, miren lo que quieran. ¿Qué es un acuerdo de unidad nacional? Es que todos los del barco se sientan y se ponen de acuerdo en un poco de cosas que les sirvan a todos los del barco, a cada uno a su medida, con la idea de que el barco
llegue a alguna parte. O sea, llegue a alguna parte, a mi juicio, que lo resumen tres cosas. Se cree más riqueza. Esto tiene que ser una obsesión, crear más riqueza. Que haya más propietarios, que el país funcione mejor. Que se distribuya mejor la riqueza. No se van a acabar las desigualdades, pero se puede distribuir mejor la riqueza. No tenemos por qué ser de los peores países del mundo en distribución de la riqueza. Eso no es un castigo del cielo. Bueno, y que se le ponga el cascabel al gato de la corrupción, y duro. Duro es duro. O si no, esto no se va a poder. Porque la corrupción fue, entre otras cosas, el sistema que se inventaron para poder gobernar de la peor manera y ganar las elecciones. Esto es lo más perverso que tiene la corrupción. La corrupción en sí misma es muy mala, pero ¿qué es lo más tóxico que tiene? Es que usted puede gobernar de la peor manera y a punta de corrupción ganar todas las elecciones. Entonces, eso es eliminar cualquier vestigio de democracia, porque la democracia se supone que tiene como base que el que gobierna mal pierde las elecciones. Pero el que se logra inventar, gobernar de la peor manera y ganar las elecciones. Entonces, yo hago una pregunta aquí que puede que moleste, pero digo, ¿cómo es posible que lleven 25 años destruyendo el agua y todas las elecciones las ganen los que han aplicado las políticas de destrucción del agua? ¿Cuál es el secreto? Pues el secreto es que yo le digo, es que hay un montón de factores, entre esos la corrupción y formas que no sean estrictamente corruptas, pero que se le acercan, ¿sí? De confusión de la gente, para que la gente no entienda ciertas cosas que deberían estar en función. Pero les decía, convergencia nacional. Entonces ustedes ya saben, estamos en conversaciones con la Alianza Verde, con Antonio Navarro y con Claudia López, con Sergio Fajardo, que es Compromiso Ciudadano, y el POL. Estamos en conversaciones, ya tenemos una coincidencia, a eso le falta mucho, no voy a echar descuentos, pero ya tenemos una coincidencia, que es como el propósito, el deseo de que al final, entre todos nosotros, salga un solo candidato o candidata a la presidencia. Esa es la apuesta. Falta que hay que definir un programa y eso tiene sus dificultades. Hay que escoger el mecanismo mediante el cual se escoge la candidatura y eso también tiene sus detalles, pero bueno, en eso es en lo que estamos trabajando y esperamos que sea así. Pero no se agota aquí la convergencia. Al final la convergencia es con Colombia toda. No es un proyecto de la unidad de la izquierda tampoco. O sea, no hay que ser o sentirse de izquierda para estar aquí. Simplemente el que quiera estar aquí puede estar aquí. Los sin partidos, que son el 60% de los colombianos, bienvenidos. Que en la elección pasada alguien votó liberal, conservador, cambio radical, centro democrático, lo que sea, también bienvenido. Siempre y cuando esté de acuerdo con este proyecto, porque este es un proyecto distinto a los otros proyectos. Básicamente lo que se va a dirimir en las elecciones del año entrante es que continuismo o cambio. En el continuismo hay varias ideas, o por lo menos dos grandes ideas, digamos, con franqueza. Pero es continuismo, es volver a ganar para hacer lo que les gusta hacer, y ya sabemos que les gusta hacer. Y otros que estamos diciendo, estamos bregando a ganar para cambiar algunas cosas, para generar una serie de cambios importantes. En el agro, yo les insisto, si no hay cambios en el agro, si alguien es capaz de explicarme cómo es que se puede resolver este problema, yo no tengo inconveniente de reconocerlo. El problema es que nadie ha podido explicarlo, porque nadie ha sido capaz de generar el hecho. O sea, ustedes someten al azúcar y someten a la palma al libre comercio y no queda nada. Ahí están los azucareros temblando, está inundado el país de alcohol carburante. En el momento en que hagan una cosa parecida en palma, se pierden los biocombustibles, el biodiesel. Eso está ahí porque está el Estado al lado protegiendo eso. En el caso del alcohol carburante estamos en una cosa que solo pasa en Colombia, que es que ese alcohol lo producen subsidiado allá y por eso lo pueden importar más barato y cuando llega aquí lo subsidiamos también. O sea, Colombia compra alcohol subsidiado por los gringos y para el consumo interno lo subsidiamos otra vez. Uno puede entender que haya subsidios para respaldar la producción nacional. Yo no tengo eso tampoco problema, los subsidios son parte de la vida, de las economías, pero que a uno le subsidien el alcohol que lo quiebra. Bueno, y lo mismo nos puede pasar en Palma, en el instante en que abran Palma, pasa exactamente eso. Palma, bueno, o otros, digamos, ¿cómo se llaman? Que generen diésel, por ejemplo, los argentinos son un dolor de cabeza para nosotros.
socialistas. Bueno, entonces, esa es la propuesta. Y eso es lo que estamos, pues esto es como vemos el país y lo que pensamos que es. Bueno, nuevamente, doctor Pedro de la Estrella Basac, mil gracias a todos ustedes, mil gracias. Bueno, muy bien. Ahora vamos a las preguntas. Yo les quiero decir que en este momento tenemos un alcance entre de 19.000 personas. Entonces, vamos muy bien con esta bastante producción. Y para ayudarnos a que vuelvan mañana y toda la semana, antes de entrar a las preguntas, yo le vamos, por favor, que vamos a hacer las preguntas y las respuestas de una forma muy importante. Mañana vamos a tener a Humberto de la Calle, Antonio Navarro y Alejandro Ordóñez. Sábado, para venir a acompañarnos. Vamos a hacer algunas preguntas de redes sociales y después, por favor, siéntanse libres de preguntar. De nuevo, no editoriales, preguntas corticas, porque esto supuestamente va hasta las 6, nos podemos extender si se tienen que dar, pero bien importante para que todos tengan o tengamos la oportunidad de preguntar. Bueno, usted ya contestó algunas, el tema de la alianza que está pensando, el tema de la alianza del Pacífico, pero hay algo que me llama la atención, que pregunta el señor Guillermo Castellón. El senador Rodríguez debe estar de acuerdo con la consulta anticorrupción que planea bajar sueldos a los congresistas. Es una. Y la otra, que me mandaron por diferentes lados, es, no, mentiras, la alianza para la postulación suya para la presidencia de la República. Vamos con esa y va a haber un micrófono por allí, yo les doy dando la palabra en orden, ¿vale? Y aquí, allá. Yo no tengo ningún inconveniente con la consulta que se está promoviendo, recolectando las firmas para que haya referendo al respecto. Y si el referendo se da, votaré ese referendo. Pero les quiero contar esto, porque es parte del debate. Mi primera decisión cuando salí elegido senador un lunes al día siguiente del domingo fue decir en mi casa con mi señora, bueno, y arrancamos a hacer con ese montón de plata. Sí. Que yo era profesor en la Universidad Nacional de Colombia, que ganamos bastante lejos de lo que gana un congresista. Bueno, la decisión que tomé esa vez y la mantengo es que yo cedo una parte bien grande de mis ingresos para estas causas, para la lucha. Y sigo viviendo como vive un profesor universitario. O sea que a mí este asunto, digamos, no me... Porque es que no es el caso de la pregunta, pero normalmente se lo hacen a uno como un disparo, ¿no es cierto? Sí, bueno. Ese es, digamos, el asunto. O sea que no tengo ningún inconveniente en que esa decisión se tome, porque es verdad que el salario, o el sueldo, los ingresos de los congresistas es alto en relación con el salario mínimo, es alto en relación con el ingreso medio, es alto en relación con los ingresos de los congresos latinoamericanos. Y eso debe corregirse. Ahora, lamentablemente los muy astutos lo metieron en la Constitución del 91, que yo no voté, les advierto. ¿Sí? Que incluye que el reajuste de los sueldos de los congresistas es automático. O sea, para poder resolver ese problema, por eso en parte el referendo se necesita una reforma constitucional. Es dificilísimo, porque lo amarraron de una manera pues hábil, ¿no? Es que entre el 95 y esta fecha los ingresos de los congresistas han subido 27% por encima de la inflación. Ya eran altos, pero la fórmula fue ingeniosa. Entonces, en eso no tengo problemas, pero también voy a decir una cosa con franqueza, por eso me detuve en estos ciertos detalles. Eso lo podemos hacer, pero eso no resuelve los problemas. O sea, esas son esas cosas positivas de hacer, pero los problemas del país son mucho más complejos. O sea, si pusiéramos en cero los ingresos de los congresistas, tampoco se resuelven los problemas. Aquí hay un cierto desenfoque. El problema del Congreso, además, claro, esto también es un problema, hay cosas que se dicen que no deberían suceder, pero el problema del Congreso es lo mal que legisla. A mi juicio, ¿cómo es que aprueba los temas? Ese es el juicio que se debería estar haciendo al Congreso de Colombia. ¿Cómo aprobaron ustedes eso? ¿Cómo aprobaron la Alianza del Pacífico? ¿Sí? Porque es que es ahí donde está el debate. O sea, porque si en el Congreso de Colombia los congresistas tomaran buenas decisiones, pues que ganen mucho, pues podría ser un problema, pero bueno, uno dice, lo que pasa es que cuando gobiernan tan mal, pues por el salario mínimo son tan caros. Sí, esa es la tragedia que tenemos. Muy bien, el señor Gazú, después se prepara el doctor Maquero, el señor Peix. Senador Robledo, es muy bueno reconocer que hay un sector agropecuario con dos necesidades diferentes. Eso es muy bueno, un sector campesino y un sector empresarial. Lo segundo muy bueno es saber que el propósito fundamental es la productividad de los recursos.
Pero me queda una duda, le agradezco si me la puede clarificar, es, ¿usted cree que uno de los factores fundamentales y de los problemas es una apertura de mercados o es la falta de una política de competitividad del sector? Porque, tomemos un ejemplo, uno de muchos, por ejemplo, la reglamentación de la unidad agrícola familiar posiblemente limita las economías de escala y con eso la atracción de capital y la aplicación de tecnología eficiente y gestión de sistemas competitivos. Y lo otro es, tenemos un Brasil que nos ha mostrado con condiciones tropicales que ha logrado jugar un papel importante en los mercados globales de proteína de origen animal. Entonces, yo voy a ampliar un poco de eso y le agradezco. Sí. A mí me gusta el ejemplo de Brasil. El ejemplo de Brasil es el ejemplo de la convergencia. No de manera perfecta, pero eso fue lo que se intentó hacer en Brasil en algún momento. ¿Sí? Y eso explica por qué Brasil no tiene TLC firmado con nadie. O sea, acuérdense que antes del TLC con Colombia lo que los gringos intentaron fue, ¿cómo se llamaba? El ALA. Y quien hunde es Brasil. ¿Sí? Entonces esa es una buena reflexión, los argentinos tampoco. ¿Sí? O sea, ese es un buen ejemplo. Y aquí hay una cosa que hay que decir. La discusión no es si hay relaciones económicas internacionales, uno tendría que ser demasiado corto de miras para plantear la autarquía o el aislamiento. La discusión es qué tipo de relaciones internacionales. Esa es la discusión. ¿Sí? Y en eso Brasil puede ser un ejemplo. Bueno, como casi todo el mundo, lo que es raro en el mundo son los TLCs. Europa no tiene TLC con Estados Unidos. Para hacer un más. Sí, bueno, pero entonces ellos ya dependiendo de sus, porque parte del lío de los TLC es que son iguales para todo el mundo. Entonces a uno le dicen que el TLC es igual para Haití, para Colombia y para Brasil. Entonces yo digo, pero ¿cómo así? O sea, es que se parecen en algo Haití, Brasil y Colombia, y si no nos parecemos en nada, ¿por qué el TLC es el mismo? Suelo hacer este comentario. Uno con una camiseta de esqueleto y pantaloneta en Barranquilla está como un príncipe, pero en Tunja o en Pasto, ¿sí? Una mujer. Entonces usted pone un punto de, bueno, importaciones versus productividad. ¿Sí? Es un poco lo que señala. El problema no es tanto el libre comercio como que la productividad es muy baja. Claro, esos son, digamos, el conjunto de los asuntos. El problema es que el libre comercio, o sea, la productividad es baja, y precisamente porque es baja es que no podemos tener libre comercio. Sí, porque eso no lo podemos resolver. O sea, los gringos en esto son astutos. ¿Sí? Ellos le hacen libre comercio a lo que les conviene. Por ejemplo, en azúcar Colombia hubiera podido arrasar a los norteamericanos en la competencia del TLC. Porque los costos del azúcar de remolacha y los costos norteamericanos de azúcar son muy altos. Y nosotros aquí, digamos, pues, puede que o sea, tenemos que ir a engaño, pero el azúcar colombiano es de alta productividad. Entonces, ¿qué dicen los gringos con el TLC con el azúcar? No habrá nunca libre comercio. ¿Cierto? O sea, los escenarios de azúcar que hablamos. O sea, ahí no habrá nunca libre comercio. Bueno, ¿por qué dicen? Porque nosotros somos gringos. ¿Sí? ¿Sí? Y nosotros no vamos a sacrificar el azúcar. Punto. Eso es lo que hacen los... O sea, ese es el punto de los negocios. Stiglitz, el premio Nobel de Economía, decía, es mejor no tener TLC que tener un mal TLC. Ese es el mismo. Entonces, claro, yo insisto, yo no me opongo al libre comercio. Pues de manera, digamos, absoluta. El problema es que yo tengo que hacer el balance económico. Bueno, ustedes son personas de negocios. ¿Y ustedes qué negocios hacen? Los que les dan. Pues, y el negocio que no les da, pues digamos, no se pudo. Veamos otro día cómo hacemos el negocio. Bueno, aquí nos pasa. El tema de la UAF, ese es todo un debate. Pero no debería ser un debate porque es que aquí hay tierra para todo el mundo. Y la UAF lo que apunta es a tener tierras, áreas de zonas campesinas. Y si nos ponemos de acuerdo en que debe haber campesinos, pues parte del problema es asegurarles a esos campesinos que tengan tierra, porque si no hay campesinos. ¿Sí? Y tan no es el problema de la tierra que tenemos 14 millones de hectáreas de tierras concentradas que no producen. O sea, aquí nos han montado un sofisma. Es que si la tierra la cogen los grandes, se arregla el problema. Bueno, la tierra la tienen los grandes en Colombia y no se produce. O sea, el tema es bastante más complejo de lo que parece. ¿Cierto? Entonces aquí, o sea, no quiero insistir, aquí cabemos todos, pero con una buena política agraria. ¿Sí? Entonces,
sea, puedo decir eso con franqueza, aquí también se mueven muchos intereses y los discursos normalmente tienen intereses detrás. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una contradicción grande con quienes tienen la tierra no como factor de producción, sino como factor de valorización. No es lo mismo la preocupación. ¿Sí? No es lo mismo. Y un día me encontré en el aeropuerto un señor que resultó ser bastante adinerado, que había hecho una fortuna en asuntos de comercio y me contó que tenía unas tierras, entonces me interesé y nos pusimos a conversar. Y en la conversación quedó claro que el señor no le importaban ni las vacas, ni los árboles, ni nada. Sí, porque él había descubierto que era muy buen negocio de dar a sus hijos como herencia unas tierras urbanas y rurales. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué? Entonces, ¿usted qué tiene en su finca? O en sus fincas, en varios. Me dijo, yo tengo ahí unas vacas y unos arbolitos, pero es para que no me invadan la tierra. Sí, es para hacer posesión, para ocupar. Pues, eso no es un crimen, pero... Y el señor no se decía todo de muy buena fe, ¿cierto? Sí, pero al Colombia ese tipo de cosas lo tiene que preocupar. Ya estamos hablando de tierras en Boyacá, de tierras buenas, etcétera, que el señor no. Ahora, en buena medida, y eso también es verdad, y por eso la discusión hay que profundizarla, no se produce porque el que produce se quiebra. Eso es parte del problema. ¿Sí? O sea, mucha gente ensaya una cosa, ensaya otra y la cosa, y la verdad no sirve porque el negocio no da. Ese es parte del asunto. Y todo esto es lo que toca mirar con detenimiento, pero con una obsesión. ¿Va a haber algo o no va a haber? O sea, ¿va a haber producción agropecuaria en Colombia? Sí o no. Yo creo que en Colombia casi que deberíamos crear el partido de los amigos de la producción. Porque hay otros que son amigos de la intermediación, que están en su derecho, pero son negocios distintos. ¿Sí? Entonces, aquí ya sucedió, por ejemplo, cuando empieza la apertura. Yo recuerdo que Rodrigo Llorente generó una frase diciendo, él empezó a hablar de los empresarios hermafroditas. Yo no sé por qué además, pero así los puso. ¿Qué era el empresario hermafrodita? Era el que se volvía importador de los propios bienes que le quebraban su empresa. O sea, saltaron de industriales a comerciantes, a importadores. Esa es una fórmula de salvación para esa persona, pero esa es una fórmula que el país necesita. País que no crea riqueza, un país de las condiciones de Colombia que no crea riqueza, nunca podrá resolver sus problemas. Por el contrario, cada vez será más grave, es de preocupación. Es que esto termine volviéndose como inviable. O sea, vamos a salir de este problema de las FARC y ojalá con el ELN también nacional. Pero si el país no es capaz de limitar las condiciones económicas y sociales, aquí nos pueden aparecer todo tipo de problemas inimaginables. Es que apenas natural que sea eso. Muchas gracias. Presidente del Cacao, a Nelson Rech. Doctor Robledo, muchas gracias por acompañarnos aquí, de Agricultores de Colombia. Teniendo como punto de partida algunas de las ideas que nos comparten, referente al tema de crear riqueza, al tema de que tiene que haber un algo con un tema de protección. Y yo quiero hablar específicamente del tema de cacao, que manejamos en la Federación Nacional de Cacao. El cultivo del cacao es un cultivo que ha estado por siempre asociado en las zonas abandonadas, por temas de violencia, por temas de otras cosas. Sin embargo, hoy en día es un cultivo que, por la tenacidad de los productores de cacao y el acompañamiento de la federación, está generando esa riqueza. Hay una productividad, hoy en día, digamos, de los pocos productos, uno puede decir que pueden competir, aunque la idea es que todos pudiéramos hacerlo. El cacao ha demostrado que es competitivo. Es una de las productividades más altas del mundo, tenemos una de las mejores calidades. ¿Ustedes qué propondrían, digamos, en un caso concreto en ese tema de proteccionismo y en el tema de apoyar? Le pongo como ejemplo el sector bio, el sector de cacao. ¿Cómo podríamos hacer para una política sostenible en el tiempo, para apoyar sectores como estos que están demostrando que se han sostenido en el tiempo, en los cuales podemos competir? No estamos compitiendo con ninguno de los países, digamos, que consumen el cacao. Esa es una gran ventaja que tenemos y tenemos un parque tecnológico importante. Pero ¿cómo podría el país fortalecerse de una manera, no por momentos, sino que sea una política de largo plazo asociada a ese proteccionismo que nos permita generar riqueza
y que permita que las personas que han estado en ese, no solamente las que han estado en las dificultades, sino nuevas personas que están involucrándose, hacerse partícipes de ese negocio, porque tiene que convertirse en un negocio y generar la riqueza, como usted nos dice, doctor Robert. Gracias. Sí, sobre el cacao, lo que le digo es que tengo algún vínculo con mi infancia, ¿no? Con el cacao. No, porque yo nunca he tenido, ni en mi casa tuvimos finca nunca, pero sí tengo recuerdos. La belleza de los cacaotales, la fruta comiéndosela, como se dice, cruda, que lo regañaban a uno, etc. Y bueno, es una economía muy apropiada para la economía campesina, es intensiva en mano de obra. ¿Sí? Y seguramente hay posibilidades. Lo que pasa es que uno también tiene que entender las dificultades al asunto. Y no me parece sensato una cosa que ha venido haciendo el gobierno, que es promover la producción del cultivo sin tener en cuenta los riesgos del cultivo. ¿Sí? Que fue un poco lo que nos pasó con el alcohol carburante. Yo le dije a Mejía, al ministro, cuando se montaron las cosas del alcohol carburante, le dije, oiga, esto va a ser compitiendo contra el alcohol gringo y subsidiado. Y yo sí, señor, le dije, pero esto es un riesgo inmenso. Porque si competir esta tecnología con los gringos son palabras. O sea, aquí con mucha normalidad el gobierno que va a pagar muchas cosas. Yo tuve unos amigos que se metieron en los negocios grandes de mango y cuando estaban montadas las plantaciones se dieron cuenta que esos mangos tan grandes no servían. Sí. Pero el gobierno no se pudo hacer el trabajo de haber dicho de antes. O sea, es que, sí, entonces van poniendo cosas de moda y estas cosas. Entonces, ojalá podamos desarrollar el cacao, pero entonces ahí hay que mirar varias cosas. Lo primero es que estamos compitiendo con el mundo, así sea de manera indirecta. O sea, hoy entiendo que los precios del cacao están caídos al suelo, entre otras cosas porque aquí están haciendo una cosa que es de discutir. ¿Cómo así que el precio interno tiene que ser igual a lo internacional? Ese es un debate que deberíamos hacer. Porque todos nosotros terminamos en cacao compitiendo con Costa de Marfil y con otros países centroamericanos que en buena medida su cacao lo recolectan con niños esclavos. Yo en estos días triné una película que cuenta eso. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para competir con los chocolatines? Porque esas son formas de cacao también, toda esta avalancha de chocolatines, de dulces importados con cacao de Costa de Marfil o de Camerún en todas partes. Entonces, ahí tenemos un asunto que el gobierno tiene que mirar. A mí me preocupa mucho la gravedad de esta crisis. Sí, inclusive hay cacaoteros que con razón se quedan, pero es que nos metieron en esto y nos dijeron que esto iba a ser muy bueno y bien en el libro que estamos hablando. Porque además hay otro factor que también se debería mirar. Los lecheros lo están poniendo como tema clave. Los arroceros lo están poniendo como tema clave en este momento de crisis, tanto del arroz como de la leche. Es que los intermediarios hacen con los precios lo que se les antoja. Y yo entiendo que los intermediarios pues, están en un negocio, pero se pueden ganar su plata. Pero el problema es, ¿y quién protege? Si el Estado no protege a los productores de los intermediarios, ¿quién los protege? Porque siempre el productor es el factor débil de la inflación. Por definición, aquí en Cafarnaúm, una de las cosas que más cuidan los países exitosos en el agro es ese problema de los precios y los costos. Es que hay una frase que le dio un amigo hace muchos años que dice: el desorden en el comercio genera el desorden en la producción. O sea, si usted quiere que un cultivo cualquiera florezca, dígale a los productores, les garantizo un precio estable y recreativo, y le inundan el país de eso. Pero les tiene que garantizar el precio estable y recreativo. Entonces, parte del lío que aquí tenemos es que esto es medio caótico y no funciona así en ninguna parte del mundo. A mí me encontró en estos días a ver usuarios que están implantando un nuevo tipo de subsidio en Estados Unidos, y es que establece un costo sobre el kilo de leche y un precio al kilo de leche y un precio a los costos de producir ese kilo de leche, y le meten una fórmula que quiere decir que cuando esa fórmula no opere como debe ser, se dispara un subsidio y se acabó el cuento. Así de simple. Ahora, esto no es tan fácil de lograr, porque ellos tienen las tesorerías mayores que las nuestras, y por eso entonces hay que mirar cómo se cuida el libre comercio. O sea, yo voy a decir una cosa sobre eso. Todo eso que yo digo no es que a mí se me ocurra una cosa, es que esto es como hacer el mundo. O sea, ustedes no consiguen un agro en el mundo que sea el caos. Un agro en el mundo en que el comprador hace lo que se le da gana, los insumos hacen lo que se le haga, todo el mundo hace lo que se le da gana. O sea, ustedes miran los sectores en Colombia más exitosos,
Y hay una serie de fórmulas, café por ejemplo, no, en café hay una garantía de compra, ¿sí? Que establece un cierto orden. Ahí no pueden llegar las transnacionales a comprar café, ¿sí? Ustedes miran el azúcar, y ahí hay unos asuntos. El pollo, también allí hay una serie de cosas que aseguran cierto orden. Pero es que esas son cosas elementales. Si el esfuerzo principal de un empresario que produzca cualquier cosa es ordenar su negocio, planearlo, ese es el trabajo del empresario, planear, calcular, pensar, medir. ¿Cómo es posible que la economía macro del país sea el caos? Y esto no es socialismo ni comunismo, esto es capitalismo, pero capitalismo inteligente, ¿cierto? Sí, como tiene que ser. O sea, usted decía, bueno, el crédito, ¿sí? O usted pide el crédito y lo necesita en febrero y se lo da con el tubo y cómo es la cosa. ¿Sí? Si un día usted le dice, no, esta semana no se compró un leche. Vimos el caso de un leche muy grande, cuando es votado, yo no sé, 45.000 creo litros de leche. Entonces la gente se escandaliza, y claro, se escandaliza y no debería pasar, pero es que ¿qué más hace? Es que regalar, lo que dice 45.000 litros de leche tampoco es tan fácil. Todo esto que les quiero decir ya está inventado, el problema es que hay que aplicarlo, y al que acabo hay que hacer el mismo asunto, o sea, hay que mirar todos estos factores, y hoy que estamos en el lío, hay una cosa que es obvia, Estado tiene que salir a darle la mano, ¿cómo se hace? Que se quiebre. O sea, yo entiendo que ese precio que está es demasiado malo, no sé si me equivoco, pero es la información que tengo. Y si ese precio se sostiene ahí, no va a haber escapó de cacao. Y un esfuerzo de no sé cuántos años, de gente buena, de bien intencionada, etcétera, lo podemos perder en 2 años. Eso es una cosa que hay que aprender. Construir un negocio puede ser el esfuerzo de una generación, 2 y 3 generaciones, y destruir puede ser una cuatro. Y si se destruye, cuando llegan las vacas gordas, ya no hay cómo reaccionar. Parte de nuestro problema es eso. Entonces, que subió el dólar, exportemos, y resulta que la gente está tan agotada que probablemente ya no tiene cómo. ¿Por qué? Porque es que exportar también tiene su misterio. Todo lo que acaba sería cosa de algo más detalle, pero yo insistiría en un punto, o como los bomberos del gobierno, que vamos a hacer con esto. Por lo menos mientras vamos viendo qué más se hace. Y creo que hay que mirar el problema de los precios. Y bueno, ya hay un problema más complejo. ¿Sí? ¿Cuánto cacao nos está entrando a importar? ¿Y cómo se produce? Porque ese es un don. Porque ese es otro cuento. ¿No? Es que el libre comercio, eso es perfecto. No, eso no es perfecto, eso es horrible. Y si Colombia no actuó, entonces, por ejemplo, hoy nos tienen compitiendo con niños esclavos. Señor Devesh, aquí al frente y la señora. Gracias, doctora Andrés Ángel del Santuario. ¿Por qué no se le hace énfasis a la industria, al gobierno? ¿Por qué no le hace énfasis a la industria del gobierno pagando mejores precios a los productores de papa? Por ejemplo, una época en que prácticamente estuvieron regalando papa, se hubiera podido crear puré y exportar puré. Básicamente es sin darle poder al gobierno para que pueda pagar a un mejor precio esos productos que en cierta forma entran a desperdiciarse. O sea, las incongruencias son todas. No va a haber botando la papa o botando la leche. Pasan 1000 cosas. Pero la solución es bien compleja. Yo decía a alguien ayer, esto es un conjunto de cosas. Yo creo que una de las cuestiones en las que es fácil equivocarse cualquiera de nosotros es en entender que cuando hay una cosa que está mal, probablemente no sea solo ese aspecto que está fallando, sino un conjunto de aspectos. O sea, que yo no puedo, con la solución entonces saquemos y jalemos esta pitica y se resuelve el problema. Es más complejo el asunto, porque se llega ya es con una serie de factores, bueno, y con una serie de convicciones. ¿Sí? Hay gente que, yo tengo por ahí en mi biblioteca guardada una frase de Chamberlain cuando fue primer ministro inglés, creo que la primera vez fue en 1920, y Chamberlain dice, ningún gobierno puede permanecer impasible mientras se le quiebran sus principales empresas. Empresas en la concepción general de
principales negocios. Un gobierno no puede permanecer impasible mientras se le quiebra los principales negocios. En Colombia los gobiernos sí permanecen impasibles. Es más, nos han metido ideológicamente una especie de discurso: cuando se quiebra alguien, es un vago menos, un ineficiente menos, no, mejor lo traemos desde Estados Unidos, acá sí saben hacer las cosas. Sí, es una ideología absurda. Porque, bueno, vuelvo a mi cuento del barco: si no queremos el barco, si no queremos que a todos los pasajeros del barco les vaya bien, si no nos preocupamos todos por la suerte de todos, pues bueno, ese es el país que tenemos, donde cada uno habla para su lado y hace lo que puede, y a algunos les va muy bien, y a otros les va ahí más o menos, pero están colgando de un hilo, nadie sabe cuándo le va a ir bien, y a unos les va súper mal. Es la tragedia. Señora. Usted ha generado un ambiente muy agradable y eso nos conviene a todos los del sector agroindustrial. Conoce las cifras, conoce el país, pero quiero hablar de esa fotografía, de la Antillanura, como muy simple. La Antillanura es ese barco que usted está hablando, que no tiene pasajeros, 4 millones de hectáreas. Y aquí ahora vamos a ayudar, como estaban muchos empresas grandes, comercio de turismo, buscando ver cómo llega ese barco pasajero. Yo llegué a esa región a los 7 años, tengo 62. ¿Dónde estás? El sector de Puerto López. Puerto López. Eso es el sector de los Antillanura. Y después de mucho sufrir, mucho trasegar, nosotros llegamos con la caja de compensación allá a montar turismo y lo logramos. Fue exitoso en su momento, claro, con vías construyentas, con planta eléctrica, no había agua potable, lo que usted quiera imaginarse de la realidad del país. De golpe empezaron a florecer agroindustria. Por fin vimos unos grandes hilos en esas sabanas, entonces se producía comida para cerdos. Empezamos a ver grandes cultivos forestales, empezamos a ver hoy tanto que cambió el paisaje, caña, ¿sí? Y después caucho, etc. Y después vino un tema de la UAF, que usted conoce muy bien, lo ha manejado el tema político, y empecé a ver desaparecer de las industrias. Ese es el primer punto. Ese es el tema de cómo llenar ese barco grandes pasajeros que puedan pagar la voluntad a esa ruta. La segunda es que ¿dónde está lo que retenga a los pocos pasajeros y no se bajen en la primera isla que sabe qué es lo que está pasando con nuestro territorio? Los campesinos están yendo a las ciudades. ¿Cómo retenerlos? Entonces, ¿cuál campesinado? ¿Cuál industria? ¿Se ve con quién trabajar? Entonces, organicémonos. Porque tenemos el barco, tenemos el país, tenemos el conocimiento, gente que recorre el país, hablando con la gente, porque ese es mi trabajo. Ir al aeropuerto y encuentro gente extraordinaria, una creatividad, una tenacidad. Estoy hablando de campesinos, pero no garantías, y donde terminan todos el cinturón de pobreza. Señor, usted como candidato, ¿cómo manejaría ese barco de Antillanura y cómo garantizaría que no se le bajen los pasajeros? Sí, yo tengo un lío en este punto de la Antillanura y de pronto voy a extender un poco la pregunta, porque yo entré al debate de la Antillanura por una puerta muy complicada, porque entré en un pleito de ilegalidades. ¿Sí? Eso fue por donde yo entré. Un pleito, además no de todas las ilegalidades, de ciertas ilegalidades. Y entonces eso terminó transmitiendo entre algunos en la idea, y podría ser hasta entendible que lo piensen así, es que yo era enemigo de la Antillanura o era enemigo de la agroindustria, de las empresas grandes, de las empresas. Ustedes miran mis debates sobre la Antillanura, porque también en agua siempre empiezo diciendo el modelo dual, y ese modelo dual se tiene que aplicar en la Antillanura en todas partes. Y esto es porque se desarrolle todo el territorio nacional. Entonces ahí, digamos, no me vean a mí como una persona enemiga del desarrollo de la Antillanura. Bueno, pero esto yo lo he dicho muchas veces. El problema es que también es verdad que los medios de comunicación se ingenian para no comunicar ciertas cosas. Eso es parte de nuestro problema. ¿Sí?
Esa es la primera cosa que quiero señalar. Lo segundo es esto, que no lo haya hecho el público, tal vez lo intenté decir en una entrevista que al final no se publicó, para lo que está en la sala, pero lo digo. Hay toda una discusión sobre las CIDES, etcétera, ustedes conocen mis posiciones. Yo tengo, o sea, yo creo que, como yo creo en la economía campesina, yo creo que una buena reserva para darles tierra a los campesinos son los bandidos. Y si los bandidos los van a coger los magnates, pues entonces, ¿de dónde la vamos a tierra a los campesinos? Es una buena discusión. Y la otra discusión es que yo repito, yo no me opongo a los establecimientos productivos grandes, pero tampoco es mi modelo. O sea, cuento que entonces la fábrica, la de 100.000 hectáreas, 500.000 hectáreas, y si es de los gringos mejor, pues conmigo tienen un debate. Tienen una discusión. Entonces todo esto, este es un tema bien complejo y tiene que ver con todo eso. Ahora yo lo he planteado para la Villalura. Yo lo que he planteado formalmente es un modelo, he dicho, con un desarrollo democrático. Un desarrollo democrático. Y eso tiene una cantidad de ingredientes que yo he planteado. Por ejemplo, yo pienso que el desarrollo debe incluir un desarrollo por etapas. Pero cuando yo veo al exministro de Estado diciéndome que el futuro del agro colombiano está en a sembrar al límite con Venezuela, a 1.000 kilómetros de Bogotá, yo digo, y en un país de recursos escasos, sin vías, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, pero un momento, porque es que en Colombia, 14 millones de hectáreas, sin contar la de la Villalura, ¿sí? Que podríamos estar produciendo. Miren Córdoba, miren Magdalena Medio, miren el Tolima, miren, bueno. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a entrar en una discusión. No es lo mismo Puerto López que más allá. ¿Verdad? Te cuento esto, yo conozco los llanos desde que yo tengo 15 años, no se me olvida el día que lo fui por primera vez. ¿Sí? Yo sé de qué estoy hablando, tengo amigos queridísimos. Y allá hay cosas muy importantes, pero yo sí digo, por ejemplo, en la zona de los llanos, uno pensaría que teniendo el Piedemonte en condiciones supremamente difíciles, la vía de la cordillera, pues ahí uno pensaría que un esfuerzo urgente sería ahí. Yo quiero decir que los recursos son escasos. Y me temo que mucho de lo que hay en la villa no se lo digo con toda cordialidad. Es cierto, ahí hay negocios muy grandes de valorización de la tierra. Bueno, la SAC compró en algún momento, como en 10 años, unas tierras en algún sitio se habían valorizado 10.000%. Entonces eso empieza a generar problemas que son ciertos. Ustedes tienen que hacer esfuerzos por entender los que están en el negocio ahí. Si yo me gano 10.000% en el suelo, pues a mí que me importa un pepino si hay arroz o no hay arroz, si hay vacas sociales. Un amigo, un profesor amigo mío de la universidad, esos que fueron los primeros que entraron a la Villalura, me dio este ejemplo. Mire, que yo compré unas tierras en la Villalura por un paquete de mango y las vendí por 57 paquetes de mango. O sea, 57 veces. ¿Cierto? Y él, no, que son veterinarios, todas estas cosas del agro. Decía, pues entonces, sí. Eso no es un delito, pero eso son realidades que están allí. Entonces, el punto es que nos sentemos entre todos de buena voluntad y de buena fe a ver cómo desarrollamos todo, incluir a la Villalura. Pero hay que poner todas las cartas en la mesa y hay que valorar y hay que ver cómo se hacen las cosas. Entonces, por ejemplo, ahí se acaba de producir un libro demostrando que allá en la frontera con Venezuela usted puede producir arroz o maíz y competir con Brasil y con Estados Unidos. Pero no usted quiere contratar a un libro, no tiene idea de eso. Y entonces no lo hagan como ven, porque lo firma o dicen que es asesor Gustavo Grobo, Copatel, el grupo Grobo argentino, que es un vendedor de servicios agrícolas, ¿sí? O sea, un intermediario de negocios, pero no demuestra nada. O sea, porque es que aquí parte de mi discusión es exigirle rigor al gobierno nacional. O sea, si vamos a hacer estudios, hay que hacerlos bien. Pero no puede ser para producir un titular y para ganar el debate del senador Roberto. Un ministro me dijo, mire, ya te gané el debate, aquí está el estudio. Y entonces le digo a la gente que me dice, ahí está Juan Pablo, que es economista de la medicina, bueno, miremos el estudio y el estudio no resiste a nadie. O sea, yo les digo a ustedes que mediten, el futuro del agro es irse a sembrar a 1.000 kilómetros de Bogotá. Si no funciona el lado de Bogotá. Si no funciona el lado de Bogotá, tenemos que competir con la distancia de la altura, que hay una medida que nosotros no podemos vender, bueno, altura. El principal mercado es Bogotá. ¿Cuánto hay que ganar? Pues cualquier cosa que sea más lejos de la altura se ¿Con paro o sin paro? Con paro o sin paro. O sea, altura y los impuestos. ¿Sí? Porque es que esos son los de la importación.
Sí, yo les digo a mis amigos a los hoteles, yo digo que la gente sea rosada. Si le digo, ojo a ese túnel, yo no me pongo a cagar túnel. Pero ese túnel va a bajar los costos no de la exportación, sino de la importación. Entonces, es así de simple el asunto. Y que entremos a mirar cómo es. Y cómo, por ejemplo, a mí me parece inaudito. Entonces, la llano de primer titular fue Los Nuevos Llaneros. Entonces yo digo, bueno, yo no me pongo acá de nuevos llaneros, pero estamos bien. O sea, entonces, señores de la literatura, les hemos estado toda la vida en los llanos, sufriendo como usted allá, cansándose de todo. Yo estuve en tiempos en que no había puente ni en ¿sí? Entonces, llega el progreso, llegó el progreso, sí, ¿en qué consiste el progreso? En que se me van de aquí porque vamos a traer a otros. Esos son mis discusiones. Ahora, claro que esto está lleno de avanzar, no, mi maestro, el doctor no debe ser enemigo del progreso. Y ellos, si los amigos del progreso, son ustedes, que tanto fueran enemigos. ¿Cómo se ve? Pero bueno, eso podríamos, mientras ustedes quieren, nos dedicamos a la tarde entera de la arquitectura. Pero bueno, eso es una cosa que pueda que no diga. Yo no estoy de acuerdo con la ley del CID, ni con las muchas decisiones que se han tomado, las de Mandel, la Corte Constitucional, pero ese también ya es un hecho legal. Entonces, ahí está el hecho, bueno, vamos a ver la vida que va a decir. Yo tengo que esa discusión también se la voy a ganar con la TLC. Cuando dijimos hace 25 años que eso no funcionaba, ya que estábamos locos. Pareció que nos está pasando con las CID, bueno, esperemos. Ya eso es una realidad legal, desarrollo. Bueno, y ojalá se cree riqueza. Sí, ojalá, pero yo tengo mis reservas grandes en relación con eso y sigo pensando, aún si se crea riqueza, pienso que pone no, porque hay otras maneras de crear riqueza que pueden generar correlaciones menores que esa de la concentración. O sea, es que da lo mismo que Cargill produzca, allá yo estuve en la música de Cargill, más allá de Cargill, y no me pongo que Cargill esté ahí, que da lo mismo que sea Cargill que sea Pedro Pérez, a mí no me da lo mismo, y a Colombia no le debería dar. No le debe dar, porque los encadenamientos no son posibles. ¿Sí? Y esos son factores que, no es que no se tengan en cuenta, es que ellos prefieren que sean los gringos. Eso es parte del problema. ¿Sí? O sea, que lo de los gringos, que es mejor que lo nuestro. No, vamos a ver cómo hacer. Es más, a ver cómo desarrollamos la productividad de los gringos, eso es lo que necesitamos tener. Pero no vamos a hacer si lo que hacemos es aplastar las cosas que tenemos que desarrollar. Señor aquí, presidente de la Junta, y el señor de camisa blanca. Buenas tardes. Soy Galeano y toca Jorge Mejía, soy de Cataluña, precisamente del municipio del Cabo Norte de Santander. La pregunta es, usted como candidato o el Polo Democrático, ¿qué propuesta clara tiene usted sobre los de Cataluña? Y, o sea, ¿qué política agropecuaria tiene para esta zona que está en conflicto? Política con el medio. Sí, sobre eso digo algo. Nosotros, o sea, estos programas, en general todo lo que yo he dicho hoy aquí, esta tarde se le aplica al Catatumbo también, todas estas ideas. En parte el lío que tenemos de la coca, en parte, no únicamente, es que la gente no tiene alternativas agrícolas. Y el campesino es una cultura, no se me olvide de eso, como el indígena. O sea, el campesino es un ser humano que se aferra al agua y hace hasta lo imposible por estar en el agua, hacer campeones de cultura cultural. Los indígenas no solo es que se aferran, es que se hacen matar, pues se hacen matar a sus hijos después de la política, como dice. Es un fenómeno bien complejo. Y la base de la crisis agraria en Colombia, en todas partes, y la base del problema de la coca, no como única causa, pero la base está que tenemos un agro que no pega, un agro que no funciona. Y en parte no funciona porque nosotros estamos importando casi 13 millones de toneladas de productos del agro. Si se produjeran en Colombia esos 13 millones, bueno, que no se produzcan todos, una parte importante, se produjeran, es probable que cambiaran las condiciones de muchas zonas agrarias. Entonces, todo esto que dije de la asistencia técnica, del crédito, de la protección, etc., se aplica también a esas zonas. Ahora, las zonas hay que mirar las zonas que son, eso también son cosas pues, que son particulares y más en esas zonas que son tan complejas que se usan las características. ¿Sí? Y digamos, yo en este momento no estoy en el nivel de detalle, ¿sí? Pues,
parte del problema que tenemos es cómo materializamos todo esto. ¿Sí? Pero bueno, una propuesta concreta de renegociar los TLCs es el Ministerio de la Riqueza y la Economía. Es decir, yo creo en la economía campesina, como creo en la empresarial. Ese es un debate de fondo. En Colombia hay gente que no cree en la economía campesina y que le califican es que se quiebra el campesino autónomo. Bueno, hay otros que no creen ni en la empresarial, cada vez que se quiebra el empresario fraude. Eso ya es una diferencia grande en el plano. Les repito al ministro, senador, y hasta el fin del tiro, usted hay que producir los alimentos. Usted, me lo dijo, doctor Vera, me lo dijo el senador, lo escribió en la República en estos días, y después me lo encontré en el foro de estudiantes de economía que allí no sí hay comentarios. Ahora, pero ¿qué es lo más grave de ustedes? Es que no es que no, es que esa es la doctrina de la libertad espontánea, que es la base del triunfo. Entonces, si mañana resulta que por los costos de importación y los costos de los granos de Estados Unidos o de Australia se acaba el pollo, se acaba. Porque puede resultar un negocio traer la proteína animal de una vez en vez de meterse en un negocio medio absurdo de traer proteína vegetal para volver animal. Entonces, si eso sucede, yo protestaría. Pero mire, no se me olvida, un senador muy importante, pariente de un presidente de la República que impulsó estas cosas. Tengo guardada esa declaración, usted la debe acordarse, desde la Casa de Nariño, diciéndoles a ustedes cuando cenaba y los debates, ustedes dicen, dejen de alegar tanto con los pollos, impórtenlos. ¿Sí se acuerdan, no? Eso fue un discurso oficial desde la Casa de Nariño. Dejen de alegar tanto con los pollos, impórtenlos. Y eso podría terminar siendo una solución, y a los productores de pollo sería una solución. Tienen las redes de comercialización, tienen el frío, tienen un montón de cosas. Otro negocio. Otro negocio, claro, empresarios hermafroditas. ¿Sí? Ahora, eso, repito, individualmente puede ser una decisión que uno entienda, pero que a uno se lo tienen como política desde la Casa de Nariño. ¿Cierto? Pues sí, estamos en la olla. Entonces este es el señor de blanco, el señor de rojo, y yo voy a hacer unas finales para cerrar. Doctor Robledo, primero que todo, desde la Junta Directiva queremos agradecerle por su tiempo y por acercarse a nuestro espacio en almuerzo, porque creo que este debate ayuda a construir un país y a generar políticas importantes para su entorno. Tengo dos preguntas, una como agricultor, y quiero hablar como agricultor, yo soy agricultor de clima frío, especializado en el tema de las papas. Y es que, si me pregunta como agricultor, usted ha dicho todo lo que un agricultor quisiera oír. Yo creo que muchas de las cosas que está diciendo, tratado de libre comercio, asistencia técnica, tierras, políticas, créditos, todo, sería la solución a todos los que tenemos. Pero yo le diría, políticamente es muy rentable, pero por lo menos, si uno mira con el tema de los tratados de libre comercio, llevamos más de 10 años con los tratados de libre comercio, donde ha habido toda clase de paros y manifestaciones, el famoso paro agrario que ha sido los tratados más fuertes del país, donde todos los gobiernos han dicho que es imposible renegociar un tratado de libre comercio. Hemos tenido también la oportunidad de escuchar otros precandidatos presidenciales que también dicen que estamos inmersos en una globalización en la cual tenemos que ser competitivos y estar en el sistema que estamos viendo a través del tratado de libre comercio. Yo sí quisiera, antes de hacer un dato, escribiera si de verdad es posible cambiar un tratado de libre comercio y cómo se podría hacer. Sí, sobre eso hay esto. Cuando ellos dicen, y eso ya nos pone una situación de debilidad conceptual muy grande, porque no lo defienden como por bueno, sino como por inevitable. Cuando ellos dicen que no se puede renegociar un TLC, lo que están diciendo es no queremos. Todos los TLCs tienen una cláusula de renegociación o de denuncia determinada. Pero bueno, ese debate ya lo ganó por mí el señor Trump. ¿Sí? Que está diciendo que se puede renegociar y que va a renegociar. Bueno, sí. Entonces, usted es medio republicano. No, yo no soy nada, no, porque ya les expliqué, Trump lo quiere renegociar para peor. Pero es posición dominante, sí. Trump. Bueno, pero ese es el punto, o sea, sí se puede. ¿Que es difícil? Sí, señor. ¿Que es complejo? Pues sí, también. Pero no hay cosa peor, más difícil de hacer que la que usted no quiere hacer. Ese es el punto principal. ¿Cuál es el punto? Ya que usted pone ese tema, me voy a ir a política al fondo. Es que los países los gobiernan determinados intereses. Y si hay una cosa que cambió del 90 para acá,
es que mientras hasta ese momento Colombia fue un país en cierto sentido diseñado para favorecer los intereses de la producción agraria e industrial. Y a partir de ese momento el poder real en Colombia se lo tomaron los voceros de los intermediarios. O sea, aquí los que mandan en Colombia no son los productores, sino los intermediarios. Ustedes ya lo saben de memoria. Eso ya, pues más pruebas no hay, no se necesita. Ese es el problema de fondo. Entonces es obvio que si el señor presidente, los intereses que representa son los de los intermediarios, pues le parecerá imposible cualquier cosa que perturbe a los intermediarios. ¿Sí? Si el señor presidente representa solo los intereses extranjeros y los de las transnacionales, pues siempre tendrá un discurso para decir que la felicidad está en someternos más a eso. O sea, los colombianos seremos felices, es lo que nos predican, si primero hacemos felices a los extranjeros. Bueno, esa es una teoría. El problema es que la teoría no funciona. Y ahí están los hechos. Entonces aquí no tenemos sino dos opciones. O nos quedamos en una actitud contumaz de hacer lo que nos sirve, y sabemos que nos sirve, y nos vamos a estrellar tantas veces como lo hagamos, o nos ponemos en la tarea de lograr modificaciones en eso. ¿Cuántas? Esa es la lucha. Ahora, eso no puede suceder si usted no pone en la dirección del Estado al que quiera tocar otra canción. Porque lo que queda es lo que ha hecho la gente, resistiendo, con marchas, paros. Eso es un poco la expresión de la desesperación. Y eso no es lo ideal, pero es un poco la desesperación. Pero el cambio final, y por eso estoy yo de candidato, es porque hay que poner en la presidencia de la República, no a una persona, a un montón de gente, a una idea, que empiece por una idea, es en Colombia habrá pase lo que pase. O sea, ese es el propósito. O sea, vamos para Barranquilla y vamos para Barranquilla. Sí, porque es que aquí hay unos que dicen, bueno, vamos para Barranquilla y entonces se van para Pasto. No, vamos es para Barranquilla. Ahora, ¿cuánto alcancemos a llegar en el camino a Barranquilla? Yo no sé. Eso es una lucha también, porque uno aquí gana la dirección del Estado y se le vuelve también un pleito. Ok, cuando nosotros digamos vamos a producir una parte de lo que estamos importando, ¿qué dirán los importadores? O cuando digamos, como diríamos en mi gobierno, señores banqueros, gánense su plata, no los vamos a nacionalizar, pero vamos a ver cómo ustedes le sirven al país. Pero esto no puede ser que entonces el año pasado la economía crece 2% y las ganancias de los banqueros crecen 14%. O sea, que nos toca hacer una serie de ajustes para unos propósitos que yo creo que son los propósitos que necesita el país. Entonces no nos echemos el cuento de que es que no se puede, no. Yo les quiero insistir, muchos países del mundo no tienen TLCs. Brasil no tiene, Argentina no tiene, Uruguay no tiene. ¿Sí? Pues para mencionar esos, en Europa nadie tiene, en Asia son rarísimos los TLCs. ¿Sí? Entonces, nos han metido es como una especie casi que sí, claro, de machacar y de machacar. Entonces ya aquí no hay que tener la razón, sino que hay que tener es, bueno, yo mando aquí, yo hago lo que se me dé la gana, pero ustedes los que están en el agro sí la tienen que pensar, ¿qué van a hacer? Y el país todo lo que va a hacer. La última pregunta, doctor Rodeo, sería un tema de... En el país, en los últimos años, ha habido un gran problema con la institucionalidad gremial. Primero, por desconocimiento de algunos sectores del país. Segundo, porque se han atomizado de alguna forma que han terminado debilitando a algunos de los sectores. Pero desde la SAC siempre hemos creído que es importante buscar la forma de estar con el gobierno para poder construir una política de Estado de largo plazo en el plano pecuario, porque creemos que es lo que ha pasado constantemente, y es que, como hemos dicho, cada año hay un ministro, llevamos 100 años de ministro de Agricultura, y todos los ministros llegan con su propia política, lo cual hace que no haya una continuidad. ¿Cómo vería de su gobierno los gremios y cuál sería su relación con los gremios de la producción agropecuaria? Sí, sería la mejor posible y sería en condiciones de independencia. La idea de los gobiernos en Colombia, que lo primero que hacen es intentar someter a los gremios, no me parece una buena idea. Eso, claro, le facilita al gobierno, pero finalmente no debe ser así. Porque entonces lo que se termina imponiendo no es la buena política, sino la política de la fuerza del gobierno. Yo sería supremamente respetuoso con todos, absolutamente todas las organizaciones, inclusive si no estamos de acuerdo. ¿Sí? Pues es que no, porque es que ese es parte del juego democrático, pero eso de que un Estado entonces no le gusta la dirigencia de un gremio cuando interviene los barata, eso me parece un precedente funesto. Y eso el país se lo ha tragado como si nada, pero me parece una cosa
de inmensa gravedad. Es un pleito que tengo con el fiscal. Es un fiscal que quiere meter a la cárcel al senador que le hace oposición. Porque ¿de qué democracia estamos hablando? ¿Cierto? Es que pues la democracia tiene que incluir poder disentir y poder tener distintos puntos de vista y no coger el garrote, pues, y entonces usted, así. O sea, quiere hacer fiscal conmigo, si lo logra me metí 8 años de cárcel. Hágame el favor. ¿Sí? Entonces, esa sería la posición. Y un comentario cordial a los gremios. La táctica, se los digo con todo cariño, la táctica de ser amigos, no sé cómo llamarlo, o no ser tan confrontacionales, llamémoslo así, con el gobierno no les ha funcionado. Uno tiene que tomar la verdad de los hechos. Alguien decía, sí, pues Iván Duque, que estuvo por aquí, menciona una cosa que él ha tomado que es muy cierta, dice, los hechos tienen que ser iguales para todos. Y la interpretación de los hechos, bueno, cada uno interpreta como quiera. O sea, el termómetro dice 15 grados y podemos discutir si es frío o caliente, pero los 15 grados tienen que ser iguales para todos. Entonces, aquí hay un hecho. La política agraria colombiana en los últimos 25 años ha sido un absoluto desastre. ¿Ok? O sea, toda, no, ¿cuál política? No, si hay una política, es que esa es parte de la confusión. Es que no tienen política, no. Esos ministros llegan ahí sin saber ni dónde están parados con mucha frecuencia, pero ahí tienen los viceministros y unos cuadros que son permanentes y les tiran la línea, y el que se desalinee lo fusilan. Claro, no, aquí sí ha habido una política que es cuál, no es exportar, es importar. O sea, la política agraria nacional no es exportar, es importar. Pues los hechos lo demuestran. Es que la verdad hay que tomarla de los hechos. O sea, si yo cada año importo más y exporto lo mismo, ¿cuál es la política? Ha funcionado. Importar. Y es la que les gusta, es la de los gringos, esa es la de los TLCs. ¿Sí? Porque es que los TLCs se diseñaron fue para darle salida a los excedentes agrícolas de las potencias, ¿o no? Ellos están felices, miren la estadística agrícola y ellos sigue subiendo su producción. Y a los europeos también, y a unos cuantos países distintos a ellos. Entonces, no funciona, ellos sí son muy amables, sí, son gente bien educada, todo, ¿cierto? Sí, y de pronto tiran unos pesitos por ahí para alguna cosa, y, ¿cierto? Sí, y van a las inoculaciones y todo, pero ellos son de puño de hierro, ¿no? De puño de hierro. Ustedes lo saben bien. Cosas que no se les mueven ni un... Usted ya lo tiene que saber de memoria mejor que yo. Eso ni lo mencionemos, porque eso sí. Y esa es parte del libro de Dios. Por eso hay que cambiar la jefatura del Estado, si no, pues ellos seguirán mandando. Como dijo un día cuando el paro de Boyacá, que les dijo que la protesta, negociando el paro, le decían a Iragorri, era ministro del Interior. Entonces, doctor, que hay que cambiarlo, usted dice, es que es libre comercio, que no sé qué, hasta que un día Iragorri se le saltó como la piedra. Le dijo, ¿sabe qué? A este gobierno le gustan los TLCs. Les gusta el libre comercio. Si ustedes quieren una cosa distinta, primero nos ganan las elecciones. Así les digo. A mí me llamaron mis amigos a quejarse. Entonces yo le dije, no, tienen toda la razón. El día en que nosotros seamos los presidentes y Iragorri quiera cambiar la política, me tocará decirle, doctor, primero me ganan las elecciones. porque si no, ¿cómo les consiste esta cosa? Señor, una última pregunta y yo cierro con algunas Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniel Castaño, soy de Medellín. Soy netamente campesino, producimos plátano, café y aguacate. Doctor Robledo, aquí cuando usted habla, yo como campesino me siento muy representado por usted. Pero créalo que si hay unas cosas preocupantes. Yo voy a vender el aguacate y el plátano y los precios son irrisorios. Y voy a comprar los insumos y han subido el 100, 150. He comprado productos hoy, en junio 2016, y los voy a comprar enero 2017, que ha subido de 20.000 a 35.000 pesos. Llamo a la cámara, llamo a la casa comercial, ¿por qué ese producto ha subido tanto? Y me dice, a mí me dice Tata, mi bueno, me dice, Tata, lote viejo, saco los litros y tiene el mismo lote. Le escribo a la CIP, ¿por qué ese incremento tan alto? Y hasta hoy estoy esperando la respuesta. Yo le digo a este senador Robledo, ¿qué se puede hacer por eso? Porque es que para nosotros el campesino, cuando usted dice que el campesino y el indígena se hace matar, es verdad. Y para nosotros es cosa más orgullosa que es el campesino, porque ustedes le están comiendo porque yo soy campesino. Y créalo, pero en la ciudad o el empresario a veces no respeta a nosotros como campesinos. Cuando usted dice que no se impone a las grandes empresas,
yo también te hago el pensamiento. Nosotros le vendemos plátanos frito al año, a P5. ¿Por qué le vendemos a P5 plata? Porque nos sentimos bien representados de lo que hasta el momento, que somos, claro que para nosotros es bueno. Es muy bueno que la empresa nos retribuya a nosotros, al menos los costos, y que tengamos un margen de utilidad. ¿Por qué la gran industria, lo que nos vende a nosotros los agroquímicos, si tiene un margen de utilidad de cuánto? 1000, 2000, 3000%. Nosotros no podemos tener margen en nuestros productos. ¿Qué haría usted para eso, senador Robledo, con la inmención que le profeso a este señor? Sí, muchas gracias. Yo creo que el Estado no puede ser un simple observador de las relaciones agrarias, comerciales y de todo tipo. No puede ser. Yo quiero insistir, yo aquí no estoy diciendo nada que yo me invente, ni es una generalidad, ni nada. Es lo que sucede en los países donde el agro funciona, el Estado juega con políticas, con convicciones. Por ejemplo, juega con la idea, va a haber agro. O sea, en Estados Unidos el presidente que diga que da lo mismo importar que producir en el agro se calla al otro día. Yo tengo frases de George W. Bush sobre eso, diciendo, no, aquí producimos porque producimos. Es más, es un problema geoestratégico para ellos. En Europa, o sea, a ellos les podría incluso más resultar mejor negocio. Podría suceder. Traerse toda la producción que ellos tienen allá, desarrollarla por aquí. Podría ser como negocio mejor, pero es que es un problema estratégico para ellos. Ellos no van a alargar sus líneas de alimentos a 2.000 y 5.000 kilómetros. Importan muchas cosas, pero la base de su dieta la producen ahí. Porque esto es todo, el agro es todo, es la soberanía, es el encadenamiento con la química, con la metalmecánica, con la industria automotriz, con todo. Entonces no da lo mismo producir allá que aquí. Entonces el problema al final es ese. O sea, la carpintería de esto, pues claro, tiene sus complejidades, no es fácil, y exige muchas cosas, pero lo primero es la voluntad política que yo llamo. Yo quiero insistir, nadie se vuelve médico, ni ingeniero, ni nada si no tiene la decisión de serlo. Y un país no puede ser un país agrícola de verdad si quienes lo gobiernan no tienen la decisión de que ese sea un país agrícola. Si les da lo mismo, y esos son los que nos gobiernan fundamentalmente, pues bueno, ahí irán cayendo producto por producto, algunos de pronto se salvarán, otros nuevos podrán también llegar, pero eso será fruto del azar, que es lo que no pasa en los países que funcionan bien, no es producto del azar. Ustedes ya vieron lo que hicieron los gringos con el azúcar. Para Estados Unidos, perder el azúcar sería una pérdida relativamente menor. Esa economía es tan poderosa que si se pierde el azúcar no les pasa nada, y sin embargo, como vieron, en tabaco, es otro ejemplo, también lo sabe el doctor Pedro, la desgrabación en tabaco los gringos es como a 30 años, una cosa así. ¿Sí? O sea, le van a dar juego a ese tabaco gringo, mejor dicho, hasta... Sí. Fácilmente cuando llegue ese año, entonces ya serán competitivos y ya no les podremos ganar. Sí. Señor de Rojo, y cierro yo con unas preguntas muy concretas. El narcotráfico en Colombia le ha decomisado miles de hectáreas de tierra. Y hay un mundo de tierra bastante productiva que está inactiva. O sea, está ahí decomisada y no resuelve nada. Yo tengo un pitico de tierra y no hago de produzco café. Y tengo linderos con la tierra de Orlando de Montoya, y es una cinta que va desde la variante que va para Cali hasta arriba de la tierra fría. Es mucha tierra y está inactiva y está en el monte. ¿Cómo hacer una reforma agraria para que las nuevas generaciones juveniles que están en los cinturones de miseria, que emigraron de los campos por la violencia, se les motive a regresar a producir comida en los campos? ¿Y por qué no usted como presidente, qué lectura haría jurídica de cómo resolver ese problema para que esas tierras se hagan productivas y no sigan inactivas? Hay pérdidas, pero las trabajándose cada día más. Y por último, yo tengo un pítico de tierra en el capital de produzco leche. Y tengo un lindero con las tierras de Leonidas Vargas. Pasa lo mismo, en el monte, perdiéndose. Algunos avivatos han corrido las cercas y siguen perdidas las tierras ahí. Mucha tierra perdida, senador. Usted como presidente, ¿qué manera daría eso? Gracias. Sí, sobre eso, esto es casi increíble, pero es verdad. O sea, las tierras, muchas de las tierras del narcotráfico ahí están enrastrojadas. Es un crimen, ¿sí? Ahora, en Colombia hay inclusive ciertas normas que diseñadas se supone para facilitar que eso no suceda y que esas tierras puedan entrar, digamos, al mercado, pues hacer alguna cosa con ellas.
Pero hay una cosa que es evidente, si la norma existe y el hecho no se da es porque la norma no sirve. O sea, vuelvo al punto, y el gobierno tampoco cambia la norma. O sea, no hay voluntad política, porque aquí hay toda una serie de cosas que tienen un montón de intereses detrás y de conveniencias y de miedos y de cosas que hacen que cosas que sean obvias no se hacen. En un gobierno como el mío tendrían que tomarse las decisiones para que eso suceda. O sea, si es narcotraficante, ¿sí? Y esas tierras tienen que regresar a la nación, pues eso hay que agilizarlo y volverlo una realidad. Pues sí, ya quién sabe cuántas más medidas de detalle, pero yo vuelvo al asunto, es un problema de voluntad política. Yo aquí tengo la estadística de las tierras, digamos, que se han puesto en la producción en origen del narcotráfico y es nada, a pesar de que ahí hay montañas de tierras, pero es que aquí volvemos a lo mismo, son toda una serie de poderes, aquí hay un sistema. Yo voy a decir esto, Rodolfo Gómez, que no es pues de oposición, hablando de la corrupción nacional, porque esto que usted está mencionando tiene que ver con corrupción. Él dice, el problema no es la corrupción, el problema es el sistema que la genera y mantiene. O sea, que hay un sistema que genera corrupción. O sea, cuando ustedes hay alguna cosa que no entiendan, eso que uno dice, uy, pero ¿cómo se les ocurre hacer eso? Metan el factor corrupción y verá que se entiende ahí mismo. Sí, o corrupción, o avivatada, hay distintas formas de corrupción. ¿Sí? Es así de simple. Y hay un problema de voluntad política. Y yo aquí soy duro. Sí, o sea, y este es el resultado de que nos han gobernado durante por lo menos 50 años los mismos, con las mismas. Y ese es el debate en el que estamos. Si el país va a votar continuismo en el 2018 o va a votar cambio. Ese es el debate. Bueno, y si votan continuismo, bueno, sería como la enésima vez que se votaría continuismo, pero entonces no pidamos cambio. En Colombia hay una especie de chifladura. Aquí la gente el domingo vota mal y quiere que el lunes la gobiernen bien. Sí, la gente quiere que cambien las cosas y llega la hora de votar y votan por los mismos. Entonces, ¿cómo cambia? O sea, estas son cosas de la ciencia. O sea, si yo suelto este bolígrafo 1 millón de veces que lo suelto, 1 millón de veces cae. Si no cambio algo, seguirá cayendo. O dejo de soltarlo, o elimino la ley de la gravedad. Bueno, para cerrar. Pero primero le cuento. 46.000 personas alcanzadas en eso. Entonces, si fuera por el resultado de hoy, ya sería capitán del barco. Eso. Y así va a ser, así va a ser. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta democracia. Yo tendría 3 preguntas muy concretas para cerrar. No sin antes darle las gracias a ustedes por haber venido y a todos ustedes por permanecer hasta las 6. Pero bueno, esta es la democracia y qué bueno que hayamos estado acá. Les insisto, mañana, por favor, bien importante, otros 3 candidatos presidenciales, el doctor Humberto de la Calle, Antonio Navarro Wolf y Alejandro Ordóñez. El domingo tendremos a la senadora María Rosario Guerra, la semana entrante tendremos a Raúl Barreras, a Juan Manuel Galán, a Juan Carlos Pinzón y a Rafael Díez. Y así completamos una gran nómina de personas colombianas y colombianas que quieren aspirar a la presidencia de la República. Mis 3 preguntas muy concretas, para respuestas muy concretas, señor Robledo, son las siguientes. Primero, para nosotros fue bastante complejo en el trámite del decreto ley de tierras que sacó el Gobierno Nacional el rol que jugó la CECIBI en el tema de los textos. Si usted es presidente de Colombia, va a tener CECIBI como para 9 años. Primera pregunta, le voy a hacer las 3 preguntas y usted las responde si es tan amable. Y digamos, ahí está la CECIBI porque es parte del acuerdo, pero la CECIBI depende de lo que le dejen hacer a las FARC en el marco de la CECIBI. Y yo creo que cuando las FARC sean ya un partido político, no deberían tener derechos distintos o privilegios en materia reglamentaria que el resto de los colombianos. Segunda pregunta. Andrés París salió a decir un tema del dinero de los narcotráficos y se le salió una declaración diciendo que cuando nos legalicen todo lo que tenemos, dando a entender que sí tienen y que el gobierno les va a legalizar lo que supuestamente tienen. ¿Qué opinión le merece a usted eso frente a las FARC? Y la última pregunta, Venezuela. Régimen de Nicolás Maduro, claramente violatorio de todos los derechos humanos, y si Maduro sigue o su régimen sigue y usted llega a la presidencia de la República, ¿qué va a hacer en las relaciones con Venezuela?
Bueno, vamos por partes. A ver, la CECIBI es una comisión que es parte de los acuerdos de paz, donde se reúnen el gobierno y las FARC para, digamos, implementar los acuerdos. Mi posición es que los acuerdos deben cumplirse, doctor Bedoya. Yo creo que sería un factor muy perturbador que el Estado colombiano haga un acuerdo y que el acuerdo no se cumpla. El acuerdo hay que cumplirlo. Ahora, eso tiene pues 1000 detalles y 1000 asuntos que hay que mirar, además porque esto es lleno de interpretaciones, ¿sí? Porque el acuerdo es un acuerdo que, por ejemplo, el gobierno dice que está dentro del acuerdo el asunto de la innovación, que yo voté en contra. Yo estoy de acuerdo con el acuerdo. Y yo leo el acuerdo y no interpreto lo que ellos aprobaron, o el tema de los distritos de riego, de la adecuación de tierras. Entonces, ahí hay toda una serie de cosas, pero en general la política es que se cumplen. ¿Sí? En general digo yo, pero por ejemplo, ustedes vieron que el acuerdo dice que aquí la política es en el marco de la globalización. Mi gobierno no. Voy a hacer esfuerzos porque por lo menos modifique aspectos importantes de esos acuerdos. Sí, porque creo que no puede, que así no puede hacer, pero digamos que la idea de que se cumplen los acuerdos. Bueno, yo tengo además una idea, yo creo que todos los dineros que en Colombia tengan origen ilícito, pues deben ser asumidos por el Estado. Ese es un criterio general que debe aplicarse en todas las condiciones. El caso de Venezuela. En Venezuela suceden muchísimas cosas que yo no comparto ni puedo compartir. Ese es un hecho fácil de establecer. Hay una tragedia además en ese país. Las cosas son muy, muy complicadas. Yo hago votos porque sean capaces de resolver en democracia todo lo que está pasando. Pero dentro de eso también tengo una idea que mi gobierno va a aplicar. Yo soy un convencido, doctor Bedoya, de los criterios de la ONU en relaciones internacionales. ¿Qué dice la ONU en relaciones internacionales? Son criterios del proceso civilizatorio. Uno, respeto a las soberanías nacionales de cada país. Segundo, no injerencia de un país en los asuntos internos del otro y respeto mucho. Entonces, el Estado colombiano, en sus relaciones con el Estado venezolano, debe aplicar estos criterios. Debe aplicar estos criterios. O sea, yo no quisiera que, o no quiero, que los extranjeros se metan en los asuntos internos de Colombia. Una cosa es que tengamos relaciones con ellos y otra cosa es que nos impongan las cosas. Y eso mismo creo que debe aplicarse en relación con Venezuela. Entre otras cosas por eso. Ese problema de Venezuela todavía se puede complicar bastante. Y se puede complicar mucho para Colombia. Para Colombia. Y no perdamos de vista una cosa. Es mala idea hacer política interna con asuntos internacionales y agitar pasiones. O sea, cada vez que se deterioran las relaciones entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela, sufre el pueblo de Colombia. Y claro, el pueblo venezolano también, pero bueno, nosotros somos colombianos. O sea, cada vez que se deterioran las relaciones, aumenta el hambre en Maicao, el hambre en Cúcuta, el hambre en Arauca. Entonces, en mi gobierno seríamos celosísimos defensores de nuestra soberanía. Nosotros haríamos en nuestro gobierno lo que creamos que debe hacerse de acuerdo con nuestras realidades. Nadie nos va a imponer nada, pero al mismo tiempo pensamos que esas relaciones hay que manejarlas con mucha sensatez, digamos, porque hay mucho en juego. Y que ojalá no se le vaya a ocurrir a algún genio de las grandes fuerzas internacionales por meterse a Venezuela que arreglarles el problema. Ese es Afganistán, se fueron que arreglarles el problema. Ese es Irak, ese es Siria, ese es Libia. Y si en Venezuela se crea un problema tan grave como esos que estoy mencionando, nos arrastra porque nos arrastra. Entonces, yo sé que esto que estoy diciendo puede ser impopular, porque claro, es más popular agitar las cosas y todo, pero creo que en esto tenemos que ser ultra cuidadosos. Los vecinos son para siempre. Desde el sentido común decir que uno con los vecinos debe llegar a no pelear. Ahora, pues, no hay que entrar en contradicción, se entra en contradicción, no es que eso también no sea parte de las relaciones con los vecinos, pero si hay una cosa que necesita diplomacia, con todas las características que eso tiene, es ese manejo de esas relaciones. Bueno, muy bien. A las personas en internet, mil gracias. Mañana seguimos aquí en Facebook Live. El hashtag creo que es Semana Presidencial. A ustedes mil gracias y despidamos al senador Robledo con un gran aplauso.
Nos regalan una foto ahí. Senador, la política comparte nuestra. Sí, a ver, ¿cómo lo vamos? Aquí, ya me la dejé. Mirándome acá, por favor, un segundito primero, por favor.